a todos y a todas. Vamos a iniciar el vis a vis, un vis a vis interesante, nuevo, donde vamos a hacer la presencia de las mujeres migradas. El título del vis a vis es ¿quiénes son las otras? ¿Las blancas o las migrantes? No lo sabemos. Las compañeras de la mesa dirán quiénes somos. Vamos a hablar sobre el feminismo racializado. ¿Quiénes son las otras? Es una pregunta que viene inserta en el proceso migratorio que realizamos las mujeres de diferentes países hacia los polos de las economías desarrolladas de Estados Unidos, la Unión Europea y el Japón. Esta pregunta de quiénes son las otras es el título de este debate que voy a presentar, un debate sobre el feminismo y la racialización. Partimos de la concepción de Angela Davis de que clase, género y raza son elementos entrelazados y que por ello la lucha de clase, la lucha feminista y la antirracista no pueden separarse. Pero vayamos por partes. Empecemos por la lucha antirracista. ¿Qué es el racismo? El racismo es una forma específica de opresión. Es el resultado de las discriminaciones contra un grupo de personas, contra una minoría. Es la mirada del opresor que ve a las personas migrantes como personas inferiores por su raza. El racismo parte de la base racial. La historia nos demuestra que en la Grecia y en la Roma antigua ya existía la institución de la esclavitud. Hay dos elementos de la base racial. La historia nos que hay que tomar en cuenta: la opresión de género y la racialización. Juntos generan doble opresión a la mujer migrante y racializada. Pero en la era del capitalismo hay una opresión que se apoya en el racismo y en el patriarcado, y a su vez se coloca por encima de ellas, la opresión de clase, fruto del robo de trabajo humano por parte de los propietarios privados de los medios de producción. El capital, para justificar el robo del trabajo humano, es decir, la plusvalía, utiliza el racismo y la opresión de género, elevándolos a la categoría de teoría filosófica: negros, seres inferiores, sin capacidad de realizar progresos intelectuales. Las mujeres, personas sumisas. Esta concepción de la opresión de clase como objetivo de la opresión de género y de raza se advierte en la experiencia personal de las mujeres inmigradas. La inmigración de las mujeres es característica en todo el mundo. Cobra fuerza en los años 90 en la Unión Europea. Mujeres de América Latina, mujeres marroquíes que siempre llegan como temporeras a los campos de Andalucía, las mujeres filipinas, históricas como trabajadoras del hogar, las mujeres africanas, lo que se denomina la feminización de la inmigración. Y según la coyuntura política y económica del momento, hay picos de afluencia de un sitio a otro. Si hablamos del lugar donde vivimos y participamos, que es en la Unión Europea, y en concreto España, nos encontramos que la ley de extranjería es el pilar del racismo institucional. Venimos con una idealización de la madre patria, de las posibilidades óptimas de encontrar trabajo y mejores condiciones de vida. Esa realidad no existe. Somos un número más de la estadística sobre inmigración. El Estado español no nos reconoce como hijas suyas. Todo lo contrario, nos demuestra con hechos que somos diferentes a los hijos de los españoles. Incluso los hijos de personas migrantes nacidos en España tampoco tienen derecho a la nacionalidad española y tienen que pasar por todas las exigencias de la ley de extranjería. La ciudadanía española desconoce este hecho porque no ha estudiado el contenido de su propia Constitución. Pues bien, la ley de extranjería, ese pilar del racismo institucional, plantea con claridad la prioridad nacional. Por ello, el mercado de trabajo establece que ante un puesto vacante entrará un español. El nacionalizado tiene que hacer cola como el resto de las personas migrantes.
Su DNI no lo ha obtenido por sangre, sino por residencia. Hasta la Wikipedia ratifica ese papel del trabajo en relación con la raza. En ella no podemos encontrar una definición concreta de la mujer migrada o racializada, pero sí encontramos resúmenes como este. El mercado de trabajo se encuentra muy restringido. Existen situaciones de discriminación de los derechos humanos y son las principales responsables del cuidado familiar. Además, tanto la primera como la segunda generación se encuentran en muchas ocasiones en una confrontación cultural entre su cultura de origen y la cultura del país de acogida. Sin embargo, la inmigración también supone cambio y evolución, y no solo para la mujer que migra, sino también para el círculo social de origen. Las que queremos luchar para cambiar el mundo, tenemos que hacerlo contra todas esas opresiones, evitando la guerra entre pobres, en la que el trabajador blanco se enfrenta al trabajador migrante. El hombre somete a la mujer mediante la violencia. La mujer blanca impone a la mujer migrada sus privilegios y sus relaciones de poder. Pienso que tenemos que utilizar las contradicciones con las diferentes formas de opresión. La principal, la opresión de clase, es una lucha larga. Pero teniendo la perspectiva, ¿cuál es el verdadero enemigo? El capital. Se sirve del patriarcado y del racismo. Es imprescindible derribar el capital para suprimir la opresión de la mujer y el racismo. Pero a su vez, no se puede luchar contra el capital si no se lucha contra la opresión de las mujeres y el racismo, porque es una misma lucha. Es necesario tender puentes teniendo en cuenta las diferencias. Angela Davis ya nos expone en su libro Mujeres, Raza y Clase un ejemplo histórico de cómo tender puentes. La lucha antirracista debe partir de las necesidades básicas de la población migrante, al igual que lo hicieron los negros esclavos en Estados Unidos en 1700, en 1800 y hasta después de la Guerra Civil. Su demanda era la educación, el tener escuelas para salir de la ignorancia, entre comillas, que les marcaba como esclavos. En la actualidad, la lucha antirracista tiene que pasar por defender los derechos de las trabajadoras migrantes, el derecho al padrón, a la reagrupación familiar sin trabas, al acceso a los papeles sin exigencia de un contrato de 1 año y 40 horas, por elaboración políticas de género, contra la violencia machista que incluye a nuestra diversidad y las otras violencias que genera la ley de extranjería. Hace pocos días, se archivó la causa de las temporeras marroquíes que denunciaron el acoso sexual por parte del empresario Antonio Mato, pero por no haber indicios, según el juzgado, la causa se ha archivado. Tenemos que reclamarle al movimiento feminista blanco hegemónico su falta de solidaridad porque no ha salido a las calles a agitar la consigna "Yo sí te creo". Este vacío de pronunciamiento y el de estar al lado de ellas viene desde el verano. Las trabajadoras de la fresa fueron expulsadas por denunciar y se ha señalado también que lo único que querían es, a través de esta denuncia, quedarse en España con papeles. Es legítimo que las mujeres migradas y racializadas nos dotemos de un discurso de identidad y de herramientas para trabajar con nuestras diferencias. Somos diversas, pero potencialmente capaces de transformar nuestros espacios y la defensa de nuestras ideas y cambiar la sociedad. Las 3 compañeras presentes acá son la expresión de que algo viene cambiando en esta sociedad española. Cada una tiene un estilo de trabajo y la defensa de sus ideas. Como estamos en el marco de los 15 años de La BON, yo quiero explicar este caminar que hemos hecho juntas, este grupo de blancas con nuestro grupo de personas migradas. ¿Cuál es nuestra relación con La BON? La lucha en las calles en Barcelona el año 2000 dio la oportunidad de conocernos mujeres migradas y blancas, estas últimas deseosas de participar en nuestra lucha por los derechos. Fuimos construyendo amistad, conociendo las perversiones de la ley de extranjería, como son los CIES,
el estar sin papeles, las detenciones por el color de la piel, los obstáculos para vivir en familia, compartiendo asambleas, las dificultades y la comprensión de que nuestras demandas frente a sus privilegios de blanca tienen que ver con la existencia de una vida mejor. Hace 8 años nos convertimos en compañeras de viaje. El primer sindicato de trabajadoras del hogar y el cuidado, Sindihogar, Sindillar, se unió al Centro de Cultura de Dona Francesca Bomezón, hoy conocida como Labón. No es fácil una relación en la diversidad, pero la construcción de redes es necesaria para que exista esa deconstrucción de esos cuerpos y mentes blancas que asumen la existencia de sus privilegios, las relaciones de poder, mientras las mujeres migradas no tenemos acceso a los más elementales derechos. Hemos tenido que estar atentas para que nuestras prioridades no sean siempre transversales, porque el racismo se ha hecho piel y requiere de un trabajo constante para no ser las otras a secas. El compartir un espacio no mixto, el tener reuniones conjuntas, el compartir ingresos, preocupación vital por la situación de cada una de las compañeras, nos ha permitido que el camino sea menos difícil. Ir descubriendo de forma mutua que somos mujeres diversas, capaces de producir arte, teoría y lucha. El desarrollo de Sindihogar es independiente, no existe la tutela. La construcción y desarrollo nos pertenece solamente a nosotras. Nuestras líneas de autogestión de economía feminista son ideadas por nosotras. En este espacio no mixto tenemos que ir construyendo otras formas de hacer, de sentir y de ejercer la política. No lo planteo como un ejemplo a seguir, sino demostrar que cada organización busca formas y espacios para enfrentar al patriarcado y sus opresiones. Poner encima de la mesa lo que nos separa. Recordarles a los diversos feminismos de los olvidos políticos. Cuando una mujer migrada ha sido violentada y se recibe como respuesta el silencio y el abandono de la lucha, nos perjudica a todas. El deconstruirnos como mujeres nuevas es el reto que tenemos que asumir día a día, minuto a minuto. Las alianzas solo son válidas cuando los compromisos se cumplen, cuando se revisan los errores y se hace balance con autocrítica y señalar en positivo los logros y metas alcanzadas. Caro, Daniela y Mariano Lisa, de Afrofeministas, que ella estará ahora en su papel de moderadora del debate, por todas ellas, por todos ustedes aquí presentes, creemos nosotras, Labón y Sindihogar, que es el momento de empezar este gran debate. ¿Quiénes son las otras? Gracias. Una rockstar. Hola, ¿qué tal? ¿Se me escucha bien, no? Sí. Yo soy Mariano Lisa. Tenemos en colaboración con Labón un proyecto que se llama Colectivo Afrofeminista, que va a ser 1 año ya, que está aquí. Os invito a seguir nuestra página de Facebook. Y la idea del proyecto es hacer como una reunión mensual, donde podemos estar discutiendo cosas. A veces son reuniones mixtas, a veces no. Esa es la base del proyecto. Y he recibido el convite de Labón para estar aquí como moderadora de ese evento que sería sobre feminismos racializados. Y ahí pensamos, ¿no? Hablamos de interseccionalidad, de feminismos negros, feminismos racializados, de inmigración, todo eso. Y decidimos por ese titular que nos pareció bastante adecuado, por esa sensación que nos genera en todas de ser la otra, ¿no? Porque muchas veces cuando se habla de lo que es ser feminista, de lo que es una feminista, muchas de nosotras no nos sentíamos súper identificadas con ese modelo y esas reivindicaciones también eran como cosas que vale, pero igual no son mis problemas principales, ¿no? No son mis opresiones fundamentales. Y por eso nos pareció muy interesante la idea del titular para fomentar también un poco de curiosidad en las personas que podrían ahí cuestionarse qué sería esta outrorera. Creo que es así que se dice, ¿no? Yo soy de Brasil, por eso el acento. Y el bis-and-bis tiene una característica muy particular que a mí me hace mucha gracia. Tenemos aquí un timbre, ¿no?
que se escucha bastante bien. Y en la cajita, sí, mira que se escucha súper bien. En la cajita tenemos unas preguntas que están hechas por vosotras. Y voy a estar cogiendo una pregunta. Una de las dos va a contestar y dependiendo del tiempo, para que no se extienda mucho la respuesta y tengamos una tarde más dinámica, voy a pitar el timbre y ahí ya se acaba, tenemos que cambiar de tema o, en fin, partimos para otra cosa. Y es eso, muchas gracias a vosotros por la presencia. Para mí es un privilegio estar aquí con Caro Moret, que es historiadora cubana y vive en Barcelona, así como Daniela, que también está, ¿no?, viviendo en Barcelona ahora, que es de Perú, artista y activista. Yo ya conozco las dos, una un poquito más que la otra, pero admiro mucho el trabajo de vosotras y para mí es como una honra estar aquí ahora en medio de vosotras, en ese evento. Bueno, voy a coger la primera. Voy a coger un poquito más la caja porque para mí, que soy pequeña, está como muy lejos. Mira. A ver. Es como un juego, Tini. A ver, la primera. Pero si vas a ir abajo. Voy a hacer a Daniela, que sé que le gusta mucho ese tema. ¿Qué significa ser una madre racializada en España actualmente? Literal. ¿Qué significa ser una madre racializada en España actualmente? Bueno, significa muchas cosas porque hay experiencias muy diversas dentro de la propia racialización. Es muy distinto ser una madre marroquí que una madre latinoamericana, que una madre africana, por ejemplo, viviendo en este contexto, pero lo que sí significa también es que hay toda una serie de políticas que, en la línea de lo que planteaba Norma, ¿no?, del racismo institucional, que se dedican a no solamente, digamos, poner trabas en esas maternidades, sino precisamente hasta perseguir ese tipo de maternidades. Por ejemplo, una situación que se da, como comentaba Norma, es el hecho de que los hijos de las personas migrantes o migrantes en el contexto español y en toda la Unión Europea no tienen derecho a la nacionalidad al momento de nacer. Los hijos de personas migrantes heredan la nacionalidad de sus padres, como en el caso de mi hijo, por ejemplo, que a pesar de haber nacido en el territorio español, él es considerado peruano y por ende se ven sometidos a la ley de extranjería los bebés desde su nacimiento, y si es que los papás o la mamá, en mi caso, que soy madre soltera, no tienen papeles, los hijos también heredan tu estatus legal. Entonces, estamos viviendo en un contexto donde hay menores migrantes que primero son considerados inmigrantes sin haber migrado, digamos, ¿no? Y que aparte se ven confrontados a la ley de extranjería de forma automática y aparte se ven ilegalizados por esa ley desde su propio nacimiento. Entonces, en mi caso, por ejemplo, supuso una confrontación con la Oficina de Extranjería en mi posparto. Entonces, mientras el feminismo blanco está debatiendo de cómo hacer el posparto en casa, de no tener la depresión o cómo gestionar los cuidados en la casa, que me parece muy bien porque es parte de la situación, las mujeres migrantes estamos en la Oficina de Extranjería sacando papeles los 3 primeros meses de vida del bebé o en una situación de no poderle sacar la tarjeta sanitaria porque si al funcionario de turno se le dio por interpretar la ley de la manera más racista, no puedes sacar, ¿no? Entonces, ese es un solo ejemplo, o de, por ejemplo, situaciones como muchas madres que no nos acercamos a los servicios sociales porque sabemos que hay toda una serie de argumentos legales racistas que son lo que llaman como un factor de riesgo, que de hecho hay la lista de los factores de riesgo de la Generalitat de Cataluña, para proceder a una quita de custodia, que es lo que de hecho ponen que el no tener papeles, por ejemplo, es un factor de riesgo que puede incentivar a que te quiten a tu hijo y lo metan en un centro de menores y termina adoptado por una familia blanca, por ejemplo, ¿no? Entonces, muchas mujeres no nos acercamos a los servicios sociales de impuestos que nosotras pagamos, de leyes que supuestamente nos dan derecho a eso, por miedo a que nos quiten a los menores, ¿no? Y esa es una realidad con la que una mujer blanca de clase media que no tiene la necesidad de los servicios sociales no pasa. O que de pronto, por ejemplo, el carnet de monoparental yo no lo he sacado por ese mismo temor, porque no quiero, como el ser monoparental es otro motivo de riesgo para la quita de custodia, no quiero aparecer en ese tipo de, digamos, de lista, ¿no? Entonces, la plaza de la guardería, que tanto nos acusan a las mujeres migrantes de tomarnos, la tiene una mujer blanca, por ejemplo, que quizás tiene su marido, su sueldo, etcétera, y nosotros a esas cosas muchas veces ni siquiera podemos acceder por el mismo miedo que tenemos, ¿no?
Hay un montón de servicios a los cuales desde que una es inmigrante, muchas veces ni se atreve a tocar esa puerta, aún a sabiendas de que nos corresponde, porque como tú dices, pagamos los impuestos, estamos ahí, sabemos todo, pero muchas veces, depende de la situación que tú tengas, ni te atreves. ¿Por qué? Porque ya hay una criminalización, hay un protocolo de la propia institución que te criminaliza, que te pone en una lista por la cual, bueno, igual habría que mirar a esta chica porque no tiene marido, porque está sola, porque no sabemos cómo puede, y en eso, simplemente en eso, de alguna manera se empiezan a delatar un montón de alertas que pueden poner en riesgo la unión de tu familia. Y no solo funciona para los niños o para los bebés, también para tu marido. En el caso de las mujeres que pueden haber tenido algún tipo de problema o agresión, muchas veces dicen, bueno, pero ¿por qué no denuncia los malos tratos? ¿O por qué? Bueno, pero es que también, ¿a qué puede equivaler eso? Puede equivaler a que una situación que se tenga que resolver o que se pueda resolver en cuanto a la autoridad de que yo no quiero que esto suceda, termine como, bueno, expulsando a tu marido o separándote de tu hijo. Entonces, son este tipo de cosas a las cuales la población nacida aquí con sus papeles, y mayor parte de ella, la población blanca, no tiene que enfrentarse y peor que todo, desconoce. Y son situaciones por las cuales muchas veces las personas migradas somos juzgadas sin saber. Bueno, pero es que tiene problemas con el marido y no lo denuncia, ¿no? O no sabe qué hace con su hijo porque prefiere criar a su hijo en casa. Claro, si no te acercas, si no conoces y sobre todo si no te preocupas por ello, pues así vamos, ¿no? Esa cosa de esa formación del estereotipo y esa reafirmación del estereotipo en cuanto a las personas que están. La gente no se preocupa. O sea, mis compañeras de universidad no saben a lo que me enfrento yo o a lo que me he enfrentado en estos 24 años migratorios aquí en Barcelona. Y cuando aún les comento esto, me dicen, ¿en serio? No, pero ahora tú estás bien. ¿Cómo? No, ahora estás bien, claro. No se toman en cuenta y sobre todo no se toman en cuenta que estas leyes, el hecho de que muchos niños, hijos de padres migrantes, aún nacidos aquí, esto es esa cosa contradictoria de la propia visión de la sangre, ¿no? Bueno, ¿qué pasa si mi hijo es nacido aquí? Y como tú dices, no ha emigrado a ninguna parte, sin embargo, es reconocido como persona migrante. Se le criminaliza ya por haber nacido. Es una cosa edípica muy loca, ¿no? Te estoy criminalizando por haber nacido de un vientre migrante. Entonces, esto nos recuerda muy mucho a esas leyes, la ley Moret, ¿no? Que era aquella ley famosa de los vientres libres para Latinoamérica, ¿no? Muy entre comillas. Se está reproduciendo lo mismo y se viene reproduciendo lo mismo. Sin embargo, yo creo que lo fuerte o lo triste es que a día de hoy tengamos que seguir explicando esto como forma de justificación. ¿Por qué no haces esto? Bueno, pero es que la institución no me deja o la sociedad no me deja. Y eso aún no lo saben. Bueno, estamos haciendo esta charla por eso, ¿no? Pero muchas veces no nos dejan avanzar en todo esto porque tenemos que estar explicando de dónde viene. Nosotras, que somos las víctimas. Pues sí. ¿Algo a complementar? Y en la línea, por ejemplo, de lo que dices, a mí hoy día le explicaba a un grupo de adolescentes con el que trabajaba y les decía, yo cuando voy a la oficina de extranjería o cuando va Diana, por ejemplo, no eres o sea, no es esta capacidad de estar hablando públicamente. Eso colapsa. Todo lo que tú eres, todo lo que sabes, todos tus conocimientos, tus saberes, tu forma, todo colapsa. Y a mí me ha pasado de tener el año pasado una situación sacando los papeles de INTI de una funcionaria diciéndome, es que tú no estás entendiendo, te estoy diciendo, tú tienes un permiso de residencia. ¿Sabes lo que significa residencia, no? Significa que tú tienes que residir acá, no te puedes ir de viaje más de 4 meses, porque saben, bueno, más de 6 meses, porque no podemos, las personas migrantes con permiso de residencia, que dentro de nuestra comunidad somos unas privilegiadas, no podemos salir del país más de 6 meses al año, porque si no nos quitan el permiso de residencia. Y, por ejemplo, eso tiene consecuencias, no solamente el nivel de control que implica sobre nosotros, y aparte que, por ejemplo, una compañera española se puede ir a Perú 3 años si quiera vivir y que nosotras mismas no podamos ir a nuestro país. ¿Y qué pasa si mañana tu madre, tu padre está enfermo y tienes que ir a cuidarlo? La decisión de volver es una decisión de perder todo acá, ¿no? Entonces, y como decía Caro, el tener que explicar eso es muy fuerte porque a veces no entienden que cuando nosotras vamos ahí, tú puedes ser profesora de la universidad, pero cuando vas a la oficina de extranjería,
No existe eso. Por más de que le estés poniendo los papeles ahí de tu contrato o lo que sea, eso no existe. Tú eres un inmigrante acá que se está viniendo a aprovechar no sé qué o No, lo y como que tú sea, dices, ¿no? tú no entiendes. Mm. Entonces te hablan despacio, alto, porque parece que también que somos sordos. Entonces, despacio, alto, con gestos, te lo tienen que explicar todo. No, es que no estás entendiendo nada. ¿Y qué pasa? Pues que estás indefenso ante todo eso, porque por más que tú le expliques, decididamente la institución no está dispuesta a escucharte, porque es la ley la que marca, la que decide sobre tu cuerpo, tu futuro, tu familia. Y la pregunta es, ¿cuántos de aquí soportaríais que decidieran sobre vuestros cuerpos, vuestras familias, vuestro futuro? ¡Bravo! Bueno, la próxima pregunta es bastante genérica, pero creo que es interesante también para las personas que no están acostumbradas con el término. Empiezo con Caro. ¿Qué son los privilegios y cómo revisarlos? Es muy amplio, ¿no? Los privilegios. Yo creo que bueno, todo el mundo sabe lo que son los privilegios, ¿no? Más o menos es lo que estamos hablando ahora mismo. Que levante la mano, ¿quién sabe el privilegio? ¿Quién sabe lo que son los privilegios? ¿Sí? Más o menos. Eso. Tenemos ahí... Pues todos los que han levantado la mano, o casi todos, te voy a quitar, pero casi todos tenéis el privilegio de no sentirse amenazados por las instituciones. ¿Alguien ha dicho depende? ¿De qué depende? Como dice la canción. Sí, sí, sí. Sí. Algo. Sobre las personas blancas también hay cosas que no son privilegios. Bueno, cosas que no son privilegios. ¿Cuánta gente vive en la calle y es blanca? ¿Cuánta gente no tiene derecho a un subsidio y es blanca? Claro. Claro. ¿Cuánta gente vive en la calle y es blanca? ¿Cuánta gente tiene derecho a un subsidio y es blanca? Claro. Entonces, esta charla que estamos teniendo, ¿para qué? ¿No? Subimos a dos que explicarán lo mismo que podemos explicar nosotras, si total... No, le pregunto, no, ya sé que usted no está diciendo eso. Le pregunto. Yo creo que igual está. Y podemos volver al final, ¿no? Inti. No boicotees. Inti está sembrado. Inti está... Le pregunto. Es que va a empezar. Pero igual podemos volver a eso al final, ¿no? Sí, Explicas no, lo que es. claro. Y en la rueda de preguntas igual hay más compañeras que pueden Claro. contestar a esa Sí. pregunta de la señora, ¿no? Sí, Si depende, si no depende. Perfectamente. Entonces, En el momento en el que hay personas de tu círculo o fuera de tus círculos que tienen derecho y que no son cuestionadas y que pueden caminar libremente y que esos cuerpos no sean retenidos, llamados y atacados, ni reclamados por las instituciones, yo creo que ya ahí hay un gran privilegio. Entonces, evidentemente, hasta las sociedades occidentales, digamos, más desarrolladas, en vuestro catálogo de desarrollo, evidentemente, tienen clases y tienen jerarquías. Entonces, evidentemente, el que está arriba tendrá más privilegios que el que está abajo. Pero de lo que estamos hablando y de lo que se trata, al fin y al cabo, al menos esta conversación, es sobre esos otros cuerpos, sobre los otros. Esos a los que se nos sigue deteniendo, no solo en el aeropuerto, sino también cuando vamos por la calle, esos a los que no se nos toma en cuenta y que cuando llevamos a nuestros hijos a la escuela tenemos que preocuparnos porque no solo se hable de esas referencias de, no sé, cuentos para niños, que se cuenten otros cuentos y otras historias, que se tengan en cuenta otros referentes, que se lean además otras referencias además del feminismo.
¿verdad? Porque todos, y hace poquito hablaba de esto, pero todos conocemos a Beauvoir, todos conocemos a Hannah Arendt, y por favor que levante la mano quien conozca alguna referencia de feminismo africano, caribeño, latinoamericano, igual conocemos un poquito más. ¿Quién? ¿A quién? Sí, ¿de quién? Claro, hay un montón. Fale, pois. Carneiro, por exemplo, não? Carneiro, Sully Carneiro também. De acordo. Pero de onde é você? Ah, tá, legal. Eu falava com elas. Ah, é. Então, claro, você conhece, ¿no? Lo que digo es que entonces en este programa y en esta dedicación que hay, porque todos conozcamos y nos enfrentemos y nos acerquemos a nosotros, a las otras, nos conozcáis también, pero conozcáis lo nuestro también. ¿Por qué? Porque yo he sido casi obligada, aunque lo he hecho de corazón porque es una vocación, pero yo me he tenido que leer a todos vuestros referentes, de la misma manera que me he tenido que integrar a esta sociedad de referencia. Sin embargo, poca conversación vamos a tener si vosotros no cruzáis del otro lado. Y ahí vais a estar, con todos vuestros referentes occidentales, con todas vuestras, digamos, sociedades occidentales, que está muy bien, que hay mucho problema, sí, pero la cuestión es que si no nos conocéis de cerca y si no nos acercáis, poco vamos a tener que ofrecer. Y eso es algo que queda ahí, y no solo lo digo con referencia al feminismo, también lo digo con referencia a las personas, y sobre todo a las personas migradas. Hay una cosa que es la experiencia, y a partir de la experiencia encarnada, si no somos capaces de reconocerla, ya que no vamos a vivirla, porque la mayor parte de vosotros no vais a poder vivir, experienciar ese momento migratorio, o ese viaje migratorio, o esa segregación por no ser de aquí, salvando las distancias y las referencias políticas, ¿verdad? Entonces ahí estamos. La única solución que yo veo para intentar construir esa alianza y poder entender y poder corregir esos privilegios va a ser que crucemos a ese lado oscuro, a los otros, a que nos conozcamos, pero nos conozcamos de verdad, porque es que si no, no vamos tampoco a ninguna parte. ¿No? ¿Por qué tengo yo que entender a Hannah Arendt y conocer de pe a pa y leerme todas las referencias del feminismo occidental? ¿Y por qué no se estudia nada de Sojourner Truth, ni Oyerun Keyewumi, ni, no sé, Ida Wells? Pues sí, Daniela, ¿te gustaría como decir de una manera como resumida lo que serían los privilegios sin tener que decirlos, pero... A mí me parece muy importante tener en cuenta también el momento político actual y el contexto en el que vivimos. O sea, nosotros estamos conviviendo con 50.000 muertos y desaparecidos en las fronteras españolas, con un sistema de persecución, detención y deportación de personas migrantes que explícitamente en las calles detiene, persigue a cientos de miles de personas con 300 centros de internamiento de extranjeros en toda la Unión Europea, en donde los sujetos migrantes y racializados están siendo no solamente, digamos, señalados por todo ese sistema, sino directamente capturados, detenidos, deportados y asesinados en zonas de frontera, y donde los debates políticos o digamos, las causas políticas de la extrema derecha, de la derecha y de la izquierda, principalmente es el tema migratorio y el tema racial. Porque lo que está pasando en Estados Unidos, por ejemplo, con Trump, ¿cómo Trump ha ganado las elecciones? Con un discurso racista, con eso es con lo que ha ganado. ¿Cómo Marine Le Pen casi gana las elecciones? Con un discurso expresamente racista, porque esa es la guerra que se está viviendo ahorita, ¿no? Entonces, yo por una cuestión, o sea, yo siempre digo, yo también soy mujer, pero yo también soy migrante. No solamente que me toca más a mí en mi vida cotidiana el condicionamiento de la ley de extranjería, pero sino que si yo veo a mi alrededor que hay 50.000 muertos y desaparecidos, pues la prioridad de la lucha política actual debe ser esa, ¿no? Entonces, obviamente la población blanca, las mujeres blancas también tienen situaciones de opresión y hay, creo, toda una serie de dispositivos políticos, herramientas, etcétera, para esas luchas. Pero hay prioridades. Pero
en este momento tiene que haber prioridades, ¿no? Entonces, si las personas migrantes están en un nivel de persecución brutal, pues tendría que ser, aparte también por una cuestión de estrategia política, creo que es muy importante, o sea, a la izquierda, lo que llamamos la izquierda blanca, y al feminismo blanco, muchas veces por no querer mojarse con este tema del racismo, el control migratorio, etcétera, Cruzan a la derecha. se quedan callados, cruzan a la derecha y dejan que la derecha sea la que comande en este tema, como está pasando con el tema migratorio. Claro que sí, porque Podemos, por ejemplo, ahora cuando ha ganado Vox, Podemos no ha dicho absolutamente, nunca ha convocado a la población migrante y a las personas antirracistas que estamos en la lucha, que saben perfectamente quiénes somos los que estamos organizando las manifestaciones, etcétera, etcétera, no ha convocado a esa gente, como tampoco ha convocado a las catalanes. Pero cuando han dicho del Frente Antifascista, hablaban hasta de los ecologistas, pero no de los antirracistas. Cuando el principal elemento del discurso de Vox es el tema del racismo. Entonces, es por eso también que a mí me parece importante poner eso. Y pues en relación a lo del tema de los privilegios, ya para cerrar, a mí me parece importante, a mí a veces cuando me dicen, ay, hay que trabajarse los privilegios, yo siempre digo, bueno, cómo una persona blanca europea se gestiona sus privilegios es lo que a mí menos me importa, ¿no? O sea, no puede ser que ahora las mujeres migrantes y racializadas tengamos que hacer el trabajo de decir cómo tú como mujer blanca te vas a sentir con tus privilegios. O sea, eso no importa. Si se señala tus privilegios y desde donde las mujeres racializadas hemos señalado los privilegios de las mujeres europeas blancas, es decir, compañera, usted no puede comandar una lucha en donde nosotras estamos siendo afectadas, o la lucha antirracista, o en la lucha feminista, y hacer como todo, como si fuésemos todas como ustedes, porque usted, desde su posición de privilegio que le da este sistema capitalista, patriarcal, colonial, no puede ver las experiencias vitales que tenemos otras, como me puede pasar a mí como mujer blanco mestiza en un contexto como el peruano, donde las mujeres indígenas son perseguidas de manera mucho más radical de lo que me puede pasar a mí, ¿no? Entonces, ahí es donde hay que... Ya, pero tú te crees. Bueno, seguro que eso nunca ha pasado, ¿no? Antes. Eso. Tiene toda su gracia. Pero la cortaste en la parte más buena. Ahí cuando estaba... Donde había que ir a hacer el cóctel molotov. Exacto. Ya, pero va a seguir. Hasta porque es bastante parecida a la pregunta esta. ¿Cómo debería portarse una aliada feminista con más privilegios? Entonces, contesta Daniela, que ya estaba como caliente. Yo lo voy a decir, por ejemplo, una experiencia vital en relación a un compañero hombre blanco o europeo que es uno de mis mejores amigos. Y es uno de mis mejores amigos porque precisamente adoptó una postura radical en contra del racismo, teniendo él toda la posibilidad de privilegios. Y, por ejemplo, Jose se casó conmigo para que yo pudiese tener los papeles, y cuando se casó conmigo, nunca, jamás fue en tono de favor conmigo, sino fue él adoptando esa estrategia para, digamos, luchar en contra de la ley de extranjería y en contra de un Estado racista, ¿no? Y pues yo creo que es muy importante como, por ejemplo, desde generar redes de acompañamiento en el tema de los papeles, generar redes para generar papeles a través del matrimonio, por ejemplo, hasta en cosas así tan básicas y contundentes, hasta generar los espacios para que hayan debates políticos. Por ejemplo, a mí me parece increíble que en los programas de la izquierda, por ejemplo, como puede ser Fort Apache, que aparte, bueno, tiene un nombre súper racista, pero Fort Apache o ese tipo de... Claro, porque yo siempre digo, el único racializado que está ahí parado es el hombre indio que está atrás de madera, porque a ese programa, por ejemplo, cuando hablan sobre migración, han invitado una vez a Buyen Bufia y ya está. Invitan una vez en todos los programas a una persona racializada. Entonces, las personas blancas que generan ese tipo de debates es muy importante que den espacio a las personas racializadas para eso. Que pasen el micro. Y que también... No te toca hablar de eso. Pasa el micro. No eres tú, no eres protagonista. No toca. Sí. Tú, Caro, ¿cómo contestarías? Yo les diría a todos, pasar el micro. Está muy bien que habléis de estos temas, pero si queréis escuchar las experiencias de las personas racializadas, tenéis que buscar a la persona que os cuente esa experiencia. ¿Por qué? Porque ninguno de vosotros os va a poner en la piel para pasar esa experiencia. Si no, tenéis que convertiros en antropólogos participantes y haceros pasar por lo que no sois. Y de verdad que esto de que te pare la policía cada 2 por 3... No sé, ¿no? Enseguida sacaría ese DNI y diría, no, si yo soy española, ¿por qué me estás parando?
necesitamos pasar el micro, necesitamos incorporar a las personas afrodescendientes a estos círculos de debate. Que está todo bien si simplemente lo único que hay que hacer es saber escuchar, acercar a esas personas que no tienen voz, a esas otras voces, a los círculos donde se debate, donde se toman decisiones. ¿Por qué? Porque entonces las decisiones que se están tomando simplemente son ajenas a esas otras personas, a personas como yo. Las decisiones que se toman no tienen nada que ver conmigo porque la gente no me conoce. Entonces, habla de las personas racializadas, o habla de las personas del Caribe, o habla de las personas de Latinoamérica, o habla de las personas de África sin conocer y sin saber realmente los problemas que tenemos como personas migrantes y cómo se nos racializa. Porque otra vez, esta palabrita de racializado a mí me rebate. Porque nos racializan desde fuera, porque evidentemente en nuestros países la mayor parte del tiempo no lo somos, o se convive de otra manera, pero tampoco te acusan de ser racializado. Con lo cual, racializa esta sociedad cuando llegas aquí, que necesita señalarte como una marca de Caín, exactamente igual. Eres tú, el que no eres de aquí, el que eres de fuera, el que necesita más papeles que nadie para demostrar que es como si una vez alcanzado todos los papeles ya te podemos aceptar en la familia, cuando no es así, porque nunca lo vas a hacer. Entonces, simplemente pasar el micro, invitar a personas que tengan algo que decir, algo diferente, escuchar otros discursos, pero traer esas personas, traer esas personas de fuera que se incorporen. Yo lo hago cuando estoy haciendo alguna clase, si necesito a alguien que me hable específicamente de cine, y aquí en la sala hay personas que han estado en algunas de mis clases y lo saben. Yo traigo gente de fuera, especialista en lo que tiene que hablar, para que se incorpore a esa clase donde yo hago una parte del discurso, pero yo no puedo decir que soy especialista en todo. De que yo sé, yo soy historiadora, no te voy a hacer caso, yo soy historiadora, no, porque creo que esto se tiene que decir, yo soy historiadora del Caribe y de África. Más allá de eso, si yo necesito a alguien que me explique cómo funciona el lenguaje del cine para explicar historias de los otros, pues traigo a esa persona. Pues lo mismo. Hay que llevar eso a todo lo demás. Tenemos que ser un poquito más generosos con todas esas cosas e incorporar a gente que nos puede enseñar y que nos puede acercar a esas otras realidades. Ahora sí, gracias. Perdón. A ver. ¿Qué opresiones no suelen ser contempladas por el feminismo blanco? Sí, claro. Bueno, yo creo que el dar por sentado de que somos un grupo homogéneo, ¿verdad? De que los migrantes somos un grupo homogéneo, dar por sentado evidentemente todos esos estereotipos tan coloniales, ¿no? Se nos ve exactamente igual que como nos retrataba la metrópoli cuando en 1400 llegó a América. Somos retratados de la misma manera. Es muy complicado para un inmigrante, se tiene que probar muchas veces y aún así se te cuestiona constantemente. No creo que la salvación para las personas migrantes sea que todas nos tenemos que tirar contra la universidad, ni a estudiar máster, ni doctor. No, yo simplemente creo que lo que se tiene que hacer es dejarnos ser y dejarnos estar y dejarnos vivir, dejarnos habitar en esta sociedad que hemos elegido, como deseemos ser, no como la sociedad diga que tenemos que ser. Entonces, para llegar a ese momento, yo creo que la sociedad que hemos decidido habitar en este momento tiene que interesarse por nosotros. Y es lo que he dicho antes, se tiene que ser generoso en eso. No voy a entrar en el discurso del tema colonial, porque está ahí y porque supongo y presupongo que es algo que ya todos vosotros sabéis. Y no quiero entrar ahí porque entonces ya no acabamos con el tema historia. Pero creo que es algo que se tiene que tener en cuenta. Creo que hay que ser generoso. Creo que hay que darse la oportunidad y darle el tiempo a las personas de acercarse a ellas y conocer realmente lo que son, cómo son y cómo quieren ser. Porque se nos obliga a que seamos de una manera en concreta. Se nos obliga a que mimeticemos el prototipo de persona que hay en esta sociedad. Y entonces no se nos da la oportunidad de actuar o no se nos da la oportunidad. Ya bastante problemas tenemos con poder habitar
con poder tener los papeles, con poder acercarnos, con poder ejercer nuestra profesión. Bueno, yo creo que, por ejemplo, hay una cosa que siempre pienso y digo, me parece increíble que a nivel de... Perdón, pero... es que está súper cansado. Sí. A nivel de... Mira quién ha venido, la tía Diana, por favor. ¡Qué divertido! Bueno, A nivel de debate de feminismo, yo siempre digo, no por menospreciar el trabajo que pueden hacer otras compañeras, pero yo digo, ¿cómo puede ser que haya más espacios, más debate sobre el poliamor, por ejemplo, que sobre la reagrupación familiar? O sea, estamos hablando más de cuántos compas, compes o lo que sea te vas a follar el fin de semana, que las mujeres que van 5 o 10 años limpiándole la casa a las mujeres blancas que están pensando en eso, o cuidando a los hijos a las mujeres blancas que están pensando, no solamente pensando, escribiendo, teniendo espacios digamos, universitarios, etcétera, sobre esos temas, ¿no? Y que hay toda una serie de mecanismos institucionalizados donde hay feministas blancas, por ejemplo, en el ayuntamiento muchas veces puede pasar que quien te hace el informe de vivienda, que es uno de los requerimientos para hacer un proceso de reagrupación me refiero a mujeres latinoamericanas que vienen a trabajar, llegan a finalmente legalizarse, que ya es súper complicado, y quieren traer a sus hijos, y lo que hace el sistema de control migratorio es generar una serie de trabas burocráticas para evitar que tú puedas traer a tus hijos, ¿no? Entonces, son mujeres que se pasan 5, 8 años sin sus menores acá, de forma, por ejemplo, que te piden el informe de vivienda, que es un informe donde literalmente va un funcionario del ayuntamiento a revisar las condiciones de tu casa para determinar si es que es o no, digamos, adecuada la vivienda para que tu hijo viva allá, mientras lo que están generando es que tu hijo esté en Latinoamérica sin ti, mientras el primer derecho del menor, que es estar con su madre, está siendo violado, ¿no? Y están diciendo, para proteger los derechos del menor, yo tengo que ver que la puerta del baño, porque han habido casos donde se han denegado, claro, miden el tamaño de la puerta del baño, y si no tiene la altura reglamentaria, la puerta del baño, entonces no te dan el informe de vivienda. Y esto pasa en un ayuntamiento de Ada Colau, que se autodenomina como feminista, y que yo digo, sí, Ada Colau no puede abolir ella sola la ley de extranjería mañana, Barcelona en Comú tampoco, pero Barcelona en Comú se desgasta denunciando el centro de internamiento de extranjeros, cuando esa política del informe de vivienda, que lo emiten ellos, lo podrían criticar, cambiar, visibilizar, etcétera, no lo hace, ¿no? Entonces, ahí es donde yo digo, cómo, o por ejemplo... ¿Quieres agua? Ay, perdón que hoy día está un poco... Pero y en ese tipo de momentos es donde no hay ese tipo de opresiones que de pronto el feminismo blanco, como puede ser el del Ayuntamiento de Barcelona, que con Gala Pin o Ada Colau se hiperautodenomina como feminista, pero que están normalizando políticas que afectan a las mujeres migrantes y racializadas desde su maternidad, desde los cuidados de sus hijos, etcétera, y que las ponen en ese tipo de situaciones, ¿no? Pues sí, pasamos para la próxima. Inti. A ver. Diana, ¿tienes pantalla? Bueno. Caro, ¿cuál es el papel del Estado en el refuerzo y perpetuación de estas opresiones? El papel del Estado en la perpetuación de estas opresiones. De las opresiones, sí. Bueno, el papel del Estado es histórico. Tenemos exactamente las mismas leyes, casi las mismas leyes que se emitieron finalmente en el siglo XIX, ¿no? De hecho, se sigue... Cinti, por el amor de Dios. Sí, ahora sí, chao. Afuera ya. De hecho, no solo es que el Estado español continúe, y siempre me lo llevo a mi terreno, al fin y al cabo de la educación, porque yo creo que es ahí donde hay que incidir, el hecho de que España, habiendo sido uno de los mayores imperios, ¿verdad?, de esa época de oro, muy entre comillas, y haya tenido tantísimas colonias, no solo en Latinoamérica, en el Caribe, sino también en Asia, bueno, ¿cómo es posible que los alumnos que yo recibo en la universidad sigan sin haber hecho casi nada o nada absolutamente del tema de la esclavitud? ¿Cómo es posible de que mi primera charla con ellos sobre esclavitud haya sido no solo lo extraño que es que nunca hemos tenido una profesora negra, sino que nunca nadie nos había hablado de la esclavitud?
¿Cómo es que no sabían que Guinea Ecuatorial hasta el otro día fue y continuaba siendo colonia española? ¿Y cómo es posible que estos temas en torno a una colonia tan cercana y con tantísimas personas de ese origen aquí en España, pues no se hable absolutamente nada de esto? ¿Cómo es posible que estos temas, en cuanto no solo a los temas imperiales, que de eso sí se encarga el sistema educativo, de incorporarlos y de explicar lo grande y hermoso que era el Imperio Español, y un reflejo de eso está en estos discursos muy actuales en torno a la derecha que ya se hacen eco, también otros escritores, como la escritora de Imperiofobia, ¿verdad? Este libro que han vendido miles y miles de copias. ¿Cómo es posible que eso siga existiendo a día de hoy? Que no hay una mirada crítica en torno no solo al imperio, sino a la falta de conocimiento en torno a la esclavitud y a las colonias que tuvo España, y a cómo esa misma relación es la que se está viendo con esas personas como yo, que hemos tenido que emigrar desde nuestros países de origen aquí. Muchas pueden creer que no hay ningún tipo de relación al respecto, pero está todo ahí. Porque aquí en España, si no se incorpora al sistema educativo todos estos conocimientos, todas estas violencias que ya fueron generadas desde el siglo XV por este Estado, es muy difícil comprender cómo todas estas violencias actuales han sido simplemente heredadas. No son nuevas, no hay nada nuevo, los nombres, todo exactamente, se puede buscar una genealogía en el pasado. Si estas cosas no se estudian y no se explican, pues así estamos. Así estamos. Y es muy fácil entonces entender y caer en los tópicos y estereotipos en cuanto a la inmigración. Es muy fácil entonces caer en los estereotipos de que los inmigrantes vienen a quitarme el trabajo, ¿no? Y es muy fácil también entonces entender la poca empatía que hay por parte de las feministas o de las mujeres españolas que se dicen de sí mismas feministas, la poca empatía que hay en cuanto a personas como yo. Negras, madres, inmigrantes que han inmigrado aquí sin papeles y que durante muchísimo tiempo, para que esas mujeres pudieran ir al 8 de marzo, yo me tenía que quedar en su casa cuidando a sus hijos y limpiando su casa. Pero yo no podía ir al 8 de marzo. Iban ellas. Eso sí, puño en alto, reclamando el hecho de yo quiero ser mujer, yo quiero luchar por mis derechos, pero yo no soy mujer suficiente para ello, ¿no? O yo no soy una mujer, y entonces tengo que acotar la frase de Sojourner Truth. ¿Acaso no soy yo una mujer? Eso está pasando, y si eso no se explica, y no se explica desde la educación, pues poco vamos a hacer. Y a eso me dedico, simplemente, a recuperar todos esos pasajes de la historia, para llevárselo a los alumnos, para que lo entiendan y para que vean y entiendan entonces el pasado de esta sociedad y para que se encuentren entonces en ese futuro y en este presente, para que se puedan explicar, para que no entiendan de que la situación que vivimos ahora mismo no es nada nueva, no tiene nada de extraordinario, es algo que tiene sus raíces en el pasado y que viene caminando desde entonces y viene legitimándose desde entonces. Y un poco en la línea de lo que dices, a mí también me parece bien importante pensar cómo el sistema de control migratorio y todas las políticas como la ley de extranjería son una continuación del sistema colonial hacia dentro de Europa. Es decir, cuando las personas provenientes de las excolonias ya no son hiperminorías dentro del contexto europeo, lo que se hace es buscar un marco institucional legal para reorganizar la sociedad en ese orden colonial racializado, en ese orden racializado que dice, tú nunca vas a entrar a un banco en España y vas a ver a un compañero negro o una compañera latinoamericana atendiendo, o nunca vas a entrar a un espacio de poder y vas a ver a esas figuras, digamos, trabajando, ¿no? Donde vas a ver que todas las mujeres latinoamericanas están destinadas a limpiar, ¿no? Que todos los hombres latinoamericanos están destinados a la construcción, que la mayoría de los compañeros provenientes de África tienen que recoger basura porque ya ni siquiera el sistema laboral los incorpora, sino que los bota o tienen que vender en la calle, ¿no? Que es interesante ver cómo eso es, y eso es muy importante en el trabajo, por ejemplo, que hace Julia Boutelja, la portavoz de los indígenas de la República y el grupo de los indígenas de la República en Francia, de hacer la diferencia entre lo que es
el racismo social y el racismo institucional, que uno se alimenta al otro. Como decimos siempre, una cosa es que mi vecina me dice, vete a tu país, que me puede doler, me puede ofender, etcétera, pero una cosa muy diferente es que la oficina de extranjería te mande a tu país, porque ahí es donde está el poder. Entonces, muchas veces en el antirracismo moral, que es lo que llaman los indígenas de la República, solamente se refiere al racismo social. Es decir, acá solamente hay escándalo cuando, y tiene que haberlo, y que siga habiendo, cuando hay una agresión racista en el metro, ¿no? Eso es siempre visible y siempre debatible. Pero el cotidiano de una oficina de extranjería ilegalizando sistemáticamente a las personas migrantes, el cotidiano de la persecución policial en la Plaza Cataluña, el cotidiano del Centro de Internamiento de Extranjeros, no es denunciado porque es asumido como norma y legal. Y como es legal no pasa nada. Yo siempre digo, la legalidad es la forma que ha encontrado Europa para ejercer violencia contra la población racializada del sur global. Las leyes de Indias, por ejemplo, que fueron las primeras leyes que puso el Reino de España sobre las poblaciones de Abya-Yala, de Latinoamérica, son unas leyes de gestión de la muerte y de la explotación, no son unas leyes de protección. La ley de extranjería es una ley donde a nosotros se nos ponen semiderechos en caso tengamos permiso de residencia de manera temporal, porque cuando ya no te lo renueven se acabaron esos semiderechos, y después la ley de extranjería son toda una serie de normativas de antiderechos contra las personas migrantes. En realidad están más contenidos los antiderechos. Entonces, yo a veces también soy muy crítica de pensar que solamente en el marco de la ley es donde vamos a, digamos, encontrar una salida a esto, porque por un lado, bueno, a varios hablamos como norma, por ejemplo, en directamente la abolición de la ley de extranjería, porque eso es lo que ha generado, por ejemplo, las muertes en las zonas de frontera. En la frontera del Mediterráneo, en España, las primeras muertes son en noviembre de 1987, 2 años después de la imposición de la ley de extranjería, y es la ley de extranjería la que crea esas muertes. Entonces, a mí me parece increíble cuando hablamos de abolición de la ley de extranjería, todo el mundo se horroriza como si fuese, no, es que esa ley está generando esta situación, ¿no? Y después yo creo, ahora apuntaba, y ahí como que me parece importante señalarlo, no solamente ahora decía, ¿no? Si entrábamos a un banco, por ejemplo, tal, pero hay que abolir el banco también. Entonces, no solamente se trata de que las personas migrantes y racializadas ocupemos esos espacios de poder del poder blanco. Primero, porque solamente vamos a poder ser una minoría que ocupe ese tipo de espacios, porque ese sistema necesita mantenerse como tal, ¿no? Claro. Entonces, en ese sentido, a mí me parece muy importante tener como sur las luchas del sur global. Tener como sur las luchas, por ejemplo, que están siendo perseguidas en Abya-Yala, ¿no? Es decir, luchas radicalmente anticapitalistas que hablan de la abolición de ese sistema de vida, que es un sistema bancario, económico, etcétera, que organiza las cosas de esa forma dentro de una explotación colonial, capitalista, patriarcal, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿por qué a Berta Cáceres la matan? A Berta Cáceres no la matan solamente porque ella está protegiendo el río, la matan porque, hijo, te vas a caer ahorita. Sí. Anda. Ya baja. A Berta Cáceres la asesinan, como a tantas personas en Colombia, por ejemplo, están asesinando a tantas personas que luchan por la tierra. No es porque ellos digan, mira, yo quiero usar esta agua para meterla en botellas, venderla y después distribuir la riqueza en un sistema socialista. No, es porque plantean otra relación con esa agua, que no es una relación capitalista, no es una relación de consumo, no es una relación de yo quiero vivir en un estado del bienestar en donde el bienestar se determina por el consumo, que es lo que se vive acá. Acá cuando se habla de bienestar, de estado del bienestar, no se está hablando de... No se está hablando de... Gracias. Lo siento, pero es que, bueno, pues es así, ¿no? No se está hablando de la calidad de vida de las personas. Yo siempre digo también, o sea, en Europa no se vive bien. O sea, en Europa se vive con unos niveles de estrés, con una forma de comer, consumir, etcétera. O sea, lo que hablan de calidad de vida en realidad es una media de cuánto consumes, no es una media de cuánto descansas, cuánto disfrutas con tu familia, por ejemplo. Claro, la solución del feminismo blanco de meter a tu hijo en una guardería 8 horas al día, o sea, yo lo entiendo de que es la única solución que tienes cuando tienes que ir a trabajar y cuando vives dentro de un sistema capitalista, pero el separarnos de los bebés y desligarnos de la crianza de los bebés no puede ser la solución para la maternidad, porque entonces ahí tú no estás criando un niño, tú estás teniendo un hijo en propiedad que luego gestionas de alguna manera, ¿no? Entonces,
en eso a mí me parece también bien importante como no solamente pensar, digamos, de integrarnos en este sistema racista colonial, sino de precisamente desmontar ese sistema racista colonial, ¿no? Y desde el anticapitalismo y el feminismo yo creo que les conviene también. O sea, ¿no? Digo, dicen por ahí que son anticapitalistas, ¿no? Pero... Es que me parece muy interesante poder levantar esses temas que son temas muy de bases, ¿no? Cuando estamos hablando de cuestiones estructurales y fronteras, porque en el último taller que hice yo, empecé a hablar de la situación de los manteros en Barcelona y una señora levanta la mano y dice, pero no estoy de acuerdo que hablamos de ellos porque es un taller sobre feminismo. Básicamente, es un taller sobre feminismo, entonces si vine aquí para hablar sobre feminismo, no sé qué estás hablando de la situación de los manteros, de los vendedores ambulantes. Entonces, creo yo que aún falta un enlace, ¿no? De lo que sería realmente la lucha por la persona más vulnerable, que no sería solo una cuestión de género, pero también una cuestión de múltiples opresiones. Y si estamos pensando en la persona más vulnerable, ni siempre estaremos hablando solo de un bloque, de una mujer idealizada muchas veces, ¿no? Que creo que sería una de las fallas del feminismo blanco que tenemos por aquí. Es como una visión bastante sesgada. Bueno, voy a coger a la próxima. A ver, la letra esa, tengo que leer un poco antes, a ver si no voy a decir una tontería. Se está haciendo para que el movimiento de negros... ¿Por qué estás tan molesto hoy día? Vale, ¿qué se está haciendo para que el movimiento de negras feministas llegue a todas las mujeres y colectivos negros, que no sean solo las intelectuales? Un segundo. ¿Qué se está haciendo para que el movimiento de negros feministas Para que el movimiento de las feministas negras llegue a todas las mujeres y colectivos negros, que no Sí, sean no solo sean las solo- intelectuales? Bueno, yo es que pertenezco a un colectivo que se llama Black Barcelona y hay algunas personas del colectivo aquí. Y sí, Black Barcelona, sí. Y hay algunas personas del colectivo aquí, como decía, y bueno, en el colectivo, yo porque soy profe de historia, pero hay actrices, somos actrices, camareras, yo soy profe de historia ahora, porque hasta hace 3 años era una camarera del bar intentándose sacar una carrera universitaria. Hasta hace 3 años es que yo gano la beca de doctorado. Con lo cual, me preguntabais, más gente, hay muchísimas más gente dentro del colectivo y hay hombres también, hombres negros. La única, digamos que el único, lo que atraviesa el colectivo es la racialidad de los miembros, aunque también tenemos algunas aliadas blancas en el colectivo. Dentro del colectivo hay gente que hace de todo y que trabaja de todo. Yo creo que el tema de los feminismos negros o racializados para las personas racializadas, sobre todo si son mujeres, son inevitables porque estamos hablando de la experiencia como mujer. Entonces, no es algo que se tenga que plantear, no es algo que se tenga que recordar, porque estoy seguro que a ninguna de vosotros y vosotras nos tengo que recordar cuál es vuestra experiencia como mujer en esta sociedad. En mi caso y en el caso de las personas que formamos el colectivo, nuestra experiencia es ser mujer y negra. Y además migrantes, la mayor parte de ellas, aunque hay muchas racializadas nacidas aquí. Con lo cual, esto de cuando dice de hacerlo llegar a las intelectuales, yo creo que en este caso se refiere más quizás al hecho más norteamericano, quizás que hay muchas intelectuales que escriben y que hablan sobre feminismos negros. En este caso, y hace muy poquito estuvimos en una rueda, que estuvimos Mariana y yo, hace 2 días, con el colectivo de Burkina Faso, y es un colectivo social, una asociación de hombres y mujeres africanos. Y a partir de ahí empezamos a hablar y fue una mesa redonda sobre feminismos. Lo que quiero decir que no solo, aparte, ahí ojalá hubiese más, ojalá yo hubiera encontrado muchas más personas racializadas dentro de la academia. Espero que se van formando muchas y lleguen muchas más que nada porque será más fácil la lucha.
No solo será solamente por una o por dos personas que estamos ahí intentando hacer algo, ¿no? Porque así no se nos visibiliza. Yo espero que lleguen a más, pero ahora mismo ojalá fuéramos más personas racializadas dentro de esos, que intentamos ser o trabajar dentro de la academia. Lo que quiero decir que ahora mismo en Barcelona al menos el tema de feminismos racializados y feminismos negros funciona desde la base. Y aquí en el Labo Mesón tenéis una de las asociaciones que trabaja eso y es Sindillar. Y tenéis personas de todos los lugares trabajando en Sindillar. Sí. Bueno, vamos para la próxima ya. ¿Qué estrategia? Nos encontrar para confirmar. Me pareció muy interesante la pregunta para Daniela. ¿Qué estrategias podemos encontrar para confluir las maternidades de las mujeres trabajadoras con las maternidades de las mujeres académicas? Es como complejo, ¿no? Yo, bueno, por una cuestión de la situación en la que he vivido, me ha pasado de que he tenido que compaginar mi trabajo de este tipo de situación todo el tiempo, de tener al bebé conmigo, porque pues soy madre soltera, porque no había posibilidad de ponerlo en una guardería, porque no tenía el dinero para hacerlo, y también por un lado porque yo sí también reivindico, me parece importante nuestro derecho como mamá y hijo a no tener que separarnos pues a los 4 meses, que es lo que se plantea acá, ¿no? Y yo como digo, entiendo a las compañeras que no les queda otra situación, pero yo creo que pues está bonito criar tu guagüita, ¿no? Y en ese sentido sí creo que es muy importante lo de, por ejemplo, romper los espacios de… O sea, hay como varias capas ahí, ¿no? Por un lado, romper los espacios de que los bebés tienen que estar en otro lado. A mí esto que hayan bebés acá, no solamente Inti, sino que hayan más mujeres con sus guaguas acá, me parece súper importante porque tiene que ser compatible el hacer política, y más si vamos a hacer política feminista, política antirracista, política anticapitalista, con la crianza de las guaguas. Porque el botarlas de los espacios, porque es botar la vida, es votar la realidad, es como votar a las personas mayores, por ejemplo, fuera de los espacios de producción de pensamiento, o votar a las personas en silla de ruedas, o votar a cualquiera que esté enfermo y decirle, tú que no respondes a las lógicas de producción del sistema capitalista, te vas para afuera, ¿no? Entonces, a mí eso me parece súper importante, lo de hacer, digamos, la resistencia de poder convivir con eso, ¿no? Después también creo que es muy importante, y en mi experiencia como madre soltera, por ejemplo, el romper la lógica de que nosotras solamente le podemos reclamar al padre la responsabilidad de la crianza del bebé. O sea, eso tiene que ser un trabajo comunitario. Social. Eso no tiene que ser que, bueno, si puedo te echo un cable algún día, ¿no? Sino que tiene que ser una responsabilidad política digamos, colectivizar el cuidado de los bebés, que es algo súper simple. En el caso, por ejemplo, de este compañero que les digo, hombre blanco, no sé qué, que es mi mejor amigo, por ejemplo, él tenía un día que venía a cuidar a Inti, pero no era un día cuando él podía, no, era los días miércoles, de 2 a 9, él me cuidaba al bebé sin cobrarme, ¿no? Entonces, yo contaba con él para poder gestionar mi vida, porque también una tiene su vida aparte de la crianza, que también está bien que una tenga su espacio en relación a eso, ¿no? Entonces, en ese sentido, a mí me parece bien importante como pensar en otras salidas que no sean el contratar a otra mujer, que va a tener que dejar a su bebé para eso, para cuidarte el tuyo, claro. Y el tener que, digamos, delegar el cuidado en el Estado, ¿no? Una cosa que yo también siempre digo en relación con el tema del abandono parental, ¿no? Que dicen, bueno, los hombres latinoamericanos abandonan más, ¿no? Y es verdad, sí que en Latinoamérica es bastante duro el tema del abandono parental y es lamentablemente súper común, pero los hombres latinoamericanos abandonan más porque el hombre blanco no les sale a cuenta abandonar a su familia. ¿Por qué? Porque el hombre blanco va a tener un sueldo por el cual va a poder sustentar, si está separado de la madre, esa pensión, porque el hombre blanco tiene a la mujer blanca que le va a cuidar al bebé, pero también a la mujer latinoamericana a la que le va a pagar una porquería para que lo cuide, y aparte tiene también a un Estado que le sustenta esa normalización que hay con que el hombre blanco no cría. El hombre blanco directamente no cría, deriva. Y lo que lamentablemente busca el feminismo blanco muchas veces es eso, decir, voy a relegar el cuidado en otro lugar, ¿no? Entonces, ahí también yo creo que es como, no solamente
O sea, es muy importante en el sentido de la experiencia de la crianza, porque también te rompe con los ritmos del capital y las lógicas. O sea, el tiempo de la crianza de un bebé no es el tiempo del capital. No puedes llegar a la hora cuando tienes un bebé, porque los ritmos pues son otros. ¿No? Entonces, eso a mí me parece también bien bonito de no forzar a los bebés a adecuarse a esas lógicas y a las mamás a los 4 meses, como lo que está pasando acá, que hay muchas compañeras que han reclamado. ¿Cómo puede ser que para la izquierda blanca sea una prioridad los permisos de paternidad cuando los permisos de maternidad son una vergüenza? No puede ser que primero vayan de que los hombres tengan derecho a no trabajar cuando las mamás a los 4 meses se tienen que desapegar de los bebés, ¿no? Entonces yo creo que ahí hay mucho que aprender, por ejemplo, de los feminismos negros, de los feminismos de Abya Yala, que tienen una relación completamente diferente. O sea, vuelvo a pensar, por ejemplo, en Berta Cáceres, ¿no? Berta Cáceres crió 3 hijos sola y eso es parte de su lucha también y de su saber y su conocimiento. La madre de Berta Cáceres era partera, por ejemplo, ¿no? También eso a mí me parece... ay, Inti, ya. Bueno, es así un poco, ¿no? A veces hay días que son un poco así más intensos. No, bueno, lo que comentabas antes de esta dinámica en la que los hombres racializados, es cierto que hay un gran abandono, pero también es cierto que hay una dinámica institucional que soporta y que legitimiza de alguna manera la función del hombre blanco como el gran proveedor. O sea, y eso es algo que otra vez, si lo buscamos en la historia, funciona así hace muchísimo tiempo. Ya funcionaba así desde la época colonial. El hombre blanco, el amo blanco, era el único que podía ejercer como proveedor legítimo. Era, si bien era, llámalo, dueño o marido de la mujer blanca, también lo era del hombre negro y de la mujer negra. Pero la cuestión es que ese hombre blanco era el único que podía ejercer como padre y proveedor. Todo eso se le era denegado a la familia o al hombre y la mujer negra en su calidad de esclavos. El hombre negro no podía. Cuando se empieza a explicar, o intenta los sociólogos de esta sociedad donde vivimos, a explicar esos problemas que tenemos con los hombres racializados, se les olvida que hay toda una cadena histórica por la cual se puede entender también estos comportamientos. Y estoy hablando por parte de las instituciones. Evidentemente cada persona es responsable y evidentemente también esos hombres racializados, esos hombres que nos han acompañado en este viaje migratorio, saben perfectamente que abandonar un hijo está mal. No lo estoy justificando para nada. Pero lo que sí estoy intentando explicar es esa genealogía de ese comportamiento. Eso ya estaba ahí antes. El hombre blanco siempre ha sido el único proveedor, el único que ha podido ejercer como padre y como proveedor de su familia, porque hasta hace muy poco tiempo era el cabeza de familia no solo se imponía ante su mujer, y he ahí todo el tema del feminismo, sino también evidentemente por debajo de ella el hombre negro, que era su esclavo, y la mujer negra en calidad de esclava. Entonces es así como se explica que ese hombre racializado, ese hombre negro, en esa posición subalterna, no ha podido ejercer como proveedor ni padre, porque si ese hombre racializado tenía un hijo, era propiedad de ese hombre blanco. Y como lo son ahora, propiedad del Estado. Amén. Que eso es otra cosa súper importante. O sea, cuando una va, por ejemplo, a un proceso judicial con un tema de custodia, te das cuenta que no eres ni tú ni el papá. No, no. Ese es un juez. De pronto, por ejemplo, a nosotros nos está pasando que de pronto es un juez español que legisla sobre 2 peruanos que vivimos acá. Y a mí, mi maternidad y la paternidad en relación al padre biológico de mi hijo está determinada por un juez español, ¿no? Que se le ha dado el poder socialmente de decidir sobre eso. Y después, también entrando un poquito en ese tema que tiene mucho que ver con el feminismo, a mí me parece muy importante pensar en otras formas de justicia y reparación en relación al tema del abandono paternal, porque yo, sinceramente, en relación al papá de mi hijo, yo no quiero que, o sea, a mí no se me va a resolver solamente la vida con una pensión. No se me va a resolver la vida solamente con que lo metan a la cárcel si no me pasa la pensión, que ese es, por ejemplo, lo que plantea el marco legal español y global, ¿no? O sea, que la única solución a una situación así es una pensión. Y si el tipo no pasa la pensión, en la cárcel. Entonces yo digo, ya aparte que tenemos la ausencia del papá, que el papá pase por una experiencia penitenciaria
O expulsado. o expulsado o deportado, para solucionar el problema que tenemos, tenemos que pensar en otro tipo de herramientas para generar, porque sí hay un conflicto, sí hay una responsabilidad de su parte en relación al abandono, ¿no? Pero tenemos que buscar en otro tipo de lo siento porque sé que estás súper cansado hoy día, pero bueno. En otro tipo de herramientas para gestionar esa cosa, y creo que esa situación de otro tipo de herramientas, pensar otras lógicas de justicia, se puede encontrar varios caminos en otros, en Abya Yala, en contextos afrodiaspóricos, etcétera, ¿no? Está muy bien. Solo para no salir mucho del tema. ¿Qué tipo de estrategias debemos construir para enfrentar esta explotación global? Laboral, lo siento, que ha logrado dividirnos. ¿Quién empieza? ¿Sí? ¿Qué tipo de estrategias? ¿Qué tipo de estrategias deben construir para enfrentar esa explotación laboral que ha logrado dividirnos? Como si lo Bueno, no sé, creo que hay, en el caso de las personas migrantes, hemos tenido que pasar como por muchas etapas, ¿no? O sea, continuamente tienes que estar como readaptándote a las nuevas condiciones, ¿no? Al nuevo permiso que se te da, lo que puedes hacer, lo que no puedes hacer, lo que puedes optar. Continuamente es como una continua evaluación, ¿no? De la situación en la que te encuentras. Y eso muchas veces no hace que sea suficiente como para que... Con el tema laboral es muy complicado, entonces muchas veces eso no es suficiente, cuando tú has pasado todas esas barreras, no es suficiente para tocar la puerta de aquello para el cual tú te has preparado. No es suficiente porque siguen habiendo los sesgos y siguen habiendo esos estereotipos y bueno, a compañeros que trabajan en diferentes ámbitos se les sigue no solo recriminando y se les sigue señalando, sino que se nos sigue muchas veces impidiendo acceder a según qué tipo de trabajo, ¿no? Por tu aspecto, y si no es así, si tienes un físico o un fenotipo que es cercano al español o al europeo, pues puede pasar que sea, en cuanto abres la boca, dice, pero no eres de aquí. Siguen habiendo muchísimas barreras que te impiden llegar a donde tú te quieres llegar. Y sobre todo, por parte de la institución, muchas veces hay como un tope, que es como que, bueno, ya no. A mí me lo han dicho, bueno, ya está, ¿no? Ya eres licenciada, ¿no? Ya está. Bien, ¿no? Como que yo no puedo pasar de ahí, o no puedo aspirar, poder puedo, pero yo me tengo que dar por satisfecha con haber llegado al límite que la sociedad espera de mí. Imaginaros entonces en cuanto a los problemas que hay con otros tipos de trabajo. Con otros tipos de trabajo como cuando no tienes papeles. El enfrentarte al hecho de que una vez realizado tu trabajo, pues no te paguen o no te paguen lo suficiente. Que te secuestren la documentación, por ejemplo. Que te obliguen a hacer según qué tipo de trabajo que no quieres. Eso sigue existiendo. Y yo sé que para muchos de la gente que está aquí ahora, os puede sonar como un poco a ficción, ¿no? Esto no pasa, y esto no pasa aquí, porque somos una sociedad que esto ya lo tiene superado. Pero sigue pasando y no hace mucho tiempo en una heladería a mí me dijeron, te vamos a hacer papeles, y me secuestraron el pasaporte. Yo entregué mis papeles para que me hicieran papeles y... Entonces, no está tan lejano, está ahí. Está ahí, y con nuestros compañeros ahora mismo del Top Manta, con la gente que acaba de llegar, con muchos compañeros cubanos que acaban de llegar, lo veo y lo sigo viendo. Y por eso también quizás es el hecho de que yo me sigo relacionando con... Sobre todo me interesa mucho el tema de qué pasa con los que siguen inmigrando ahora, qué pasa con los que acaban de llegar, cómo se gestiona eso, cómo esas personas pueden acceder a un mercado laboral que no los quiere. También sé que ahora mismo no es un momento quizás de bonanza para casi nadie, ¿no? Es un momento complicado para todo el mundo. Pero también, tampoco lo era antes, cuando era el momento en el que estaba todo bien, estos estereotipos y estos sesgos y estas discriminaciones seguían sucediendo.
Entonces nada ha cambiado y también no es un momento, no, o sea, estas discriminaciones no existen porque ahora estemos mal o ahora estemos peor, sino que siempre han existido y se han reforzado. Y los momentos malos que estamos pasando en cuanto a la economía simplemente han servido para legitimar esas opresiones. ¿Quieres añadir algo? Si no, ya empezamos después con las Cortito, preguntas así como abiertas. A mí me parece bien bonito como pensar también, bueno, bien bonito, bien terrible, en las pinturas de castas, ¿no? Sí. Estas pinturas que muestran el orden racializado de la sociedad. Y si se fijan, las pinturas de castas son siempre 16 pinturas que muestran, por ejemplo, un hombre blanco con una mujer indígena y que sale un bebé mestizo, ¿no? Y supuestamente son unas pinturas que muestran pues las distintas razas que hay en una sociedad colonial, ¿no? Son unas pinturas que se dieron sobre todo en los virreinatos de Perú y de México. Y una cosa que hay en las pinturas de castas bien interesante es que según más racializado eres, es decir, más oscura es tu piel, menos cercano al blanco español estás, tu clase social es más baja. Claro. Porque si ves la ropa, los trabajos que tiene la gente, etcétera, es como más bajo según eso, ¿no? Y luego uno ve que con la ley de extranjería es así, ¿no? La ley de extranjería no es igual para todos los extranjeros tampoco. No es lo mismo proceder de un país africano que proceder de un país latinoamericano, ¿no? ¿Y por qué? Porque genera ese mismo orden de castas que dentro de la misma racialización genera distintos espacios, Jerarquías. ¿no? Y a mí también me parece muy importante pensar en esa orden de clases, o sea, que digamos, el sistema no genera dos bloques diferentes, sino genera una estructura de opresión donde cada uno va cumpliendo un rol para que vaya funcionando. De hecho, Fanon, por ejemplo, hablaba mucho de las élites indígenas, ¿no? Que era necesario tener unas élites indígenas que impusieran el poder colonial en el territorio colonizado para que el sistema colonial pueda seguir funcionando, ¿no? Para que pueda penetrar. Entonces, y en ese mismo sentido también a mí me parece, pensando por ejemplo en la cuestión laboral, ¿no? ¿Cómo puede ser que desde la izquierda blanca no se vea la ley de extranjería como una cuestión de clase? O sea, muchas veces cuando nosotros hablamos de la ley de extranjería piensan que el racismo está como por allá lejos, es otro tema, ¿no? No, la ley de extranjería genera una subclase trabajadora como las temporeras de Huelva, que de hecho hay una manifestación mañana a las 6 de la tarde en contra de la respuesta del Poder Judicial, que eso genera una vulnerabilidad legal que genera una explotación, ¿no? Entonces, la ley de extranjería también es una herramienta para generar una subclase, y el racismo genera clase social, no es aparte la clase del racismo, está junto, porque una persona sin papeles directamente no puede acceder a ciertos espacios laborales. Y cuando hablan de, ay, bueno, pero viene un jeque árabe o viene un no sé qué, están hablando del 0,0001% de la población racializada que viene a Europa, y me parece súper injusto que porque hay un jeque árabe que viene a Europa, agarren y nieguen todo una lucha antirracista que está hablando de la explotación de miles de personas migrantes y racializadas en este contexto. Vale. Sí. ¿Cómo se eliminan los lazos de opresión que nos convierten en una población sin derechos sociales y políticos? Bueno, creo que en la línea de lo que... No sé si Caro quiere responder. ¿Quieres contestar, Caro? Bueno, no sé, pues, ¿no? En la línea de lo que veníamos diciendo, o sea, ahora, por ejemplo, yo creo que y está chévere que salga esa pregunta porque también a mí me parece muy importante cuando hablamos de opresión también hablar de resistencia, no solamente como que pensar, sino como que si estamos acá es también porque ha habido resistencia y una resistencia de 500 años en este caso. Amén. Entonces, está también interesante pensar como que no solamente en visibilizar, digamos, las opresiones, sino también las resistencias y pensar, por ejemplo, en el último ciclo que hay de luchas antirracistas, que ha habido una dentro del Estado español, pero también lo puedes ver en el contexto europeo. Por ejemplo, una puede ir a Viena y de pronto, o a Francia, y hay compañeras migrantes y racializadas tomando el micrófono y comandando la lucha antirracista y haciendo esta unión, por ejemplo, que a mí me parece súper importante de pensar que esto es una continuación del orden colonial, ¿no? Y a mí me emociona mucho, por ejemplo, de ir a Bélgica y encontrarme con el compañero Walter Andino, un compañero hondureño que está en Mechelen,
luchando en contra del racismo, teniendo en cuenta la lucha anti-extractivista en Honduras, pero también teniendo en cuenta que esto es parte de un sistema colonial más grande, ¿no? Entonces eso es como muy lindo porque es ver que hay un momento ahorita que si o sea, si ha pasado que la ultraderecha y el racismo se ha puesto más fuerte, también la resistencia se está organizando, ¿no? Entonces, eso me parece como fundamental, como seguir también, o sea, acá ha habido, por ejemplo, el 11N, o el 12N, porque a veces es el 11, otras veces es el 12, que es la manifestación organizada por las distintas comunidades, que está la comunidad gitana, la comunidad afrodiaspórica, la comunidad latina, la comunidad árabe musulmana y la comunidad asiática trabajando juntas en contra del racismo, ¿no? Entonces, también ver, por ejemplo, que las distintas comunidades racializadas se están juntando para luchar en contra del racismo, creo que es un síntoma, digamos, de un trabajo que se está haciendo y que se está también pensando no solamente en la lucha antirracista, sino en la lucha anticapitalista, la lucha antipatriarcal y como explicaba Norma, ¿no? O sea, es todo o sea, todos esos elementos forman parte de una misma estructura, ¿no? Entonces, pues yo les invito muchísimo a niveles de resistencia, pues de seguir, hay tantas compañeras que trabajan en eso, el grupo MAPA, por ejemplo, en Madrid, las compañeras de Tic Tac, aquí en Barcelona, las compañeras de Sindillar, las compañeras de Papeles para Todos, los encierros que han habido acá, o sea, todas esas son iniciativas que hay que empujar, visibilizar y poner al frente, ¿no? Y el Inti, ahorita... Y yo creo que también es importante entender que lo que está pasando ahora tiene la genealogía en el pasado, que nada de esto es casual. De la manera en la que se está produciendo todo el tema migratorio es porque hubo presiones muy serias, muy frecuentes y muy drásticas en el pasado y todo eso se está viendo ahora. Intentar ver temas migratorios en la actualidad como algo excepcional y mira qué mala suerte tenemos que se nos está llenando el país de migrantes, bueno, yo creo entonces que habría que echar la vista unos 400, 500 años atrás, ¿no? Y se hace necesario hacer eso, porque si no, no se entiende lo que está pasando ahora. Y cuando hablamos de temas de recuperación, Inti, por Dios. Cuando hablamos de temas de recuperación, no solo del tema de la memoria, a mí me hace mucha gracia cuando se hablan de estos temas y se habla del tema de la memoria y eso solamente se aplica a una parte, ¿no? ¿Y qué hay de esa otra memoria? De la nuestra, de los otros, de los que estamos aquí, de la conexión con ese pasado. Evidentemente no podemos aspirar a más porque hay un pasado que no se ha explicado y esa conexión con ese pasado que no se explica, que se omite y que se ignora, pues revierte en la actualidad y en los problemas que personas como nosotras están pasando y sobre todo en nuestra relación con la institución. Nuestra relación con la institución es una relación que tiene 500 años de antigüedad. Y eso está legitimado por la institución. Y la versión de todo eso está dada solamente a través de la institución. Entonces yo creo que ya es hora de intentar acercarnos a esa otra historia, entenderla y poder entonces mirar el presente a partir de ahí. Espectacular. ¿Pero qué estoy? Que sube otra vez. Está muy cansado este bebé, lo siento. Ya. La hora un poco complicada. Bueno, ¿alguien quiere hacer una pregunta? Se va a preguntar más una vez solo. A ver. Hacer algún comentario, compartir un pensamiento. Es un comentario y una pregunta. Bueno, primero compartir que a mí me ha violentado mucho la actitud de esta persona. Me ha interpelado y bueno, mi pregunta iba a ser para ella y no para vosotras porque me ha parecido que ha replicado pues bueno, las opresiones y las violencias que tenéis que vivir cada día, ¿no? Entonces, me parece que esto ha sido muy grave y vergonzoso. Entonces, mi pregunta es, cuando yo estaba preparándome la pregunta para ella, tenía el estómago como aquí, ¿no? Y toda la furia y la rabia y no quiero pensar cómo lo habéis hecho vosotras para remontar y seguir con toda la elegancia y la claridad mental, ¿no? Entonces,
mi pregunta es, ¿cómo lográis realmente seguir abordando esta lucha cuando desde lo que se supone que deberían de ser aliadas no lo son y replican esas opresiones? ¿De dónde sacáis ese amor revolucionario para que nos pueda la ira, para seguir estando aquí proponiendo y construyendo? Y no sé si veis algún tipo de indicio o esperanza, porque esto ha sido como lamentable, ¿no? Que en un espacio que debería ser pues seguro, pues haya pasado esto. Pues nada, gracias. Sí, muy bien. Y aparte la señora se fue, ¿no? Se fue. Se fueron. Cuando Sí, de ya hecho no cuando está dije entre algo nosotros. Sí. No, muchas gracias, ¿no? por tu comentario ahora. Yo creo que nos pasa más de lo que nos gustaría. Y en torno al tema de las aliadas, yo simplemente lo he dicho ya, ¿no? Yo pido respeto y que en realidad si queremos, ¿no?, que hay un acercamiento entre feminismos, tenemos que conocer esos feminismos y las personas, ¿no?, que hay detrás de todo eso. Al fin y al cabo somos personas. Y de la misma manera en la que nos hemos tenido que acercar a esos feminismos hegemónicos para entenderlos, para entender la situación de las mujeres aquí, yo pido lo mismo, reciprocidad, porque si no, no me voy a entender cuál es la causa de mi lucha. Porque yo entiendo perfectamente que las mujeres europeas, el primer reclamo sean los problemas de género, sean los temas en relación al género, la defensa contra el patriarcado, esa lucha que hay. Pero lo que pido entonces es que por nuestra parte entendáis que en nuestra lista el género se vea muy reñido y esté muy reñido con los problemas en torno a la migración y a la raza. Y yo sé que eso, si no hay una experiencia vital en torno a la raza y a los problemas migratorios, no se pueda entender. Pero entonces, ¿qué toca? Bueno, toca que la sociedad, esta parte, estos feminismos, a los cuales representa esta sociedad, pues se ponga pilas si quiere representarme. Porque también últimamente lo que parece es que somos nosotros los que no queremos aliadas. Y es simplemente que lo que no puede ser es que esas aliadas no reconozcan mi lucha. Yo entiendo cuál puede ser tu prioridad o cuáles son vuestras prioridades en tanto sois mujeres europeas, españolas, catalanas. Lo entiendo, la lucha ante el patriarcado, y lo acepto. Pero entonces tenéis que entenderme a mí como madre, mujer, negra, migrante, cubana. No podemos ser, no somos los mismos. No somos las mismas personas, no tenemos un mismo origen, no caminamos en una misma dirección. Porque si tú no tienes problemas de papeles, no vas a salir conmigo a luchar por mis papeles. Entonces mis prioridades son los primeros. Para mí, de la misma manera, y puede haber ese acercamiento, pero si no hay respeto, y si no hay entendimiento y si no hay un conocer, el tema de la alianza va a tener o bien que esperar un poquito o va a tener que dejarse de lado porque no voy a parar mi lucha por incorporarme a una que no me representa. Yo creo que hay espacios también como de mucha, no sé, ¿no? Como de mucha, como un poco lo que mencionaba antes, ¿no? O sea, para mí encontrarme eso con personas como Walter Andino o de pronto colectivos como Black Speak Back también en Bélgica o como Memoria Colonial, que también son compañeras que trabajan allá en esa misma línea, por ejemplo, en la crítica a los monumentos coloniales y piensan el racismo desde la presencia de monumentos coloniales. Es como que al menos a mí me llena así como de vida y de ganas de hacer, o que cuando de pronto conoces a una compañera que nunca has visto en tu vida, que de pronto puede venir del otro lado del mundo y te encuentras en una conversación absolutamente como en confianza, ¿no? O sea, con compañeras que incluso no hablamos muchas veces ni la misma lengua, ¿no? Yo he estado en encuentros en donde había muchas compañeras que hablaban lenguas diferentes y que había un entendimiento común de eso, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que eso también es parte de lo que te facilita así levantarte como día a día, y después también hay como estrategias, por ejemplo, pienso así en la compa Diana ahí que está con todo el tema de los papeles, por ejemplo, ¿no? Y el otro día hablábamos, ¿no?, de esto que la oficina de extranjería decía, lleva tu celular y grábalos cuando vas ahí a renovar, porque, por ejemplo, cuando vas a la oficina de extranjería te tratan así horrible, pues, ¿no? Te tratan súper mal.
te dicen súper cosas racistas o te dicen cosas como, por ejemplo, yo qué sé, te exigen cosas que no están ni siquiera en sus marcos, o sea, sus marcos legales racistas, te exigen más cosas. Por ejemplo, a mí me pasó que te pedían 6.000 euros a nivel legal y después, ese día, el funcionario que ya había puesto yo los 6.000 euros prestados en la cuenta bancaria para mostrarle, me pidió porque le salió de la gana que sean 9.000. ¿No? Entonces, el abogado, porque obviamente todas vamos siempre con abogado, porque eso es como hacerle un juicio al Estado cada vez que vas a renovar los papeles, le dice, pero ¿por qué 9.000? ¿Bajo qué normativa o directiva de la Oficina de Extranjería estás pidiendo tú 9.000? Y no sabía decirle. Pero en ese momento yo le estaba grabando al funcionario. Entonces, el hecho de yo estar grabando a ese funcionario, que puede ser ilegal, lo que sea, no me importa, pero el hecho, ahí había como un momentito de empoderamiento de que yo decía, dilo, vi todo ese racismo que quieres decir porque te estoy grabando. ¿Me entiendes? Dilo, sácalo todo ahorita. Entonces, creo que hay como pequeñas herramientas también que tienen que ver con registrar ese tipo de experiencias para que no te quiebren, ¿no? Porque si, por ejemplo, no lo estás grabando, el nivel de impunidad que le puede quedar a esa persona es brutal. Y la sensación de que solamente tú has vivido eso y que luego vas a ir a alguien y se lo vas a contar y te lo van a minimizar, no te van a creer, etcétera, es completamente diferente a que si lo estás grabando, ¿no? Entonces, yo creo que hay como que diferentes así acciones como pequeñas. Otras cosas también, pues hay momentos donde a mí me pasa, por ejemplo, que yo no puedo ver los medios de comunicación locales. O sea, no puedo, ¿no? Entonces, también es muy importante buscar, por ejemplo, yo qué sé, medios de noticias que no sean hechos desde el eurocentrismo, el blancocentrismo, etcétera, ¿no? Como que buscar esas cosas que están haciendo en nuestras comunidades, o por ejemplo, a mí hay el tema de juntarte pues con tus compas migras, o sea, la sensación que tienes en ese espacio de seguridad es brutal, ¿no? O sea, y el que eso sea una experiencia desagradable, pero una experiencia común que nos une, es súper bonito también, ¿no? Que dentro de esa situación haya sido lo que te empuja de pronto a estar bailando hasta abajo con tus compañeras, ¿no? Sí, ¿no? Sí, genial. ¿Alguna pregunta más? Sí, arriba. Hola, buenas. Mi pregunta es un poco menos general que las anteriores. Habéis hablado de violencia institucional, por ejemplo, en las oficinas de extranjería a la hora de todo el tema de los papeles y esto. Yo quería preguntaros por vuestra experiencia o experiencias de otras compañeras y compañeros inmigrantes de violencia institucional en el ámbito sanitario. Es un poco concreto, pero bueno, sí podéis decirme algo. Bueno, la muerte de Alpha Pam, por ejemplo, ¿no? O sea, a Alpha Pam se le mató porque no se le quiso atender, o de Samba Martínez. Samba Martínez estaba detenida en el Centro de Internamiento de Extranjeros y no le quisieron dar atención médica, ¿no? O sea, a ese punto llega esa violencia, y después también todo el discurso de, o sea, que es súper violento que te digan como que, ¿no? Gente que ha venido trabajando, etcétera, que te estás aprovechando de ese sistema sanitario, ¿no? Y bueno, pues experiencias de violencia ahí, creo que hay de todo tipo, desde el momento en el que tú puedes estar contando una dolencia, ¿no? Y en el que la misma lógica que tienen en la oficina de extranjería la puedes encontrar en los servicios médicos, de que piensan que te estás aprovechando o que lo que te estás diciendo es exagerado o lo que sea, o por ejemplo a mí como me pasó después de dar a luz, cuando te dicen los procedimientos que tienes que hacer para inscribir al bebé y todo eso, a mí me decían lo que tenían que hacer las mujeres españolas, pero ninguna doctora me dijo lo que tenía que hacer yo, que tenía que ir a la embajada, después a la oficina de extranjería y todo ese tipo de cosas, como tampoco te decían, por ejemplo, todas las cartillas de información sobre el proceso del embarazo. Es para familias heterosexuales con un hombre blanco, obviamente, al costado, ¿no? Nadie te explica cómo tienes que hacer tu proceso de embarazo sola, por ejemplo. Bueno, sola, entre comillas, ¿no? Con tus amigas, con otras personas, no sé. No, sí. En cuanto al tema de médicos, bueno, yo llevo mucho tiempo aquí, entonces me ha pasado un poco de todo también, ¿no? Con el tema médico, pero ya cuando tuve a la peque, sobre todo me pasaba que
yo por suerte no he tenido que ir mucho al médico, entonces digamos que el señor del policlínico no me tenía muy registrada últimamente hasta que yo no doy a luz, y entonces tengo que ir continuamente porque eso es lo que hacemos, ir a revisar al bebé y todas esas cosas. Y cada vez que yo llegaba me pasaba algo que no me pasaba desde que en el 96 entré a la universidad aquí, que era que cada día me paraba el señor guardia de la universidad. Pues eso me volvió a pasar con mi bebé en la puerta del policlínico, ¿no? Y era un preguntar, ¿pero tienes papeles? Pero no, esa es la cola para los que tienen papeles. No, pero ¿qué tienes? Y yo le decía, pero si soy la misma de hace 2 días. Que tampoco no sé cuántas negras con niñas en brazos vienen aquí que no te acuerdas, pero la falta de respeto es la misma de hace 2 días. La violencia es tal que igual también porque, bueno, no sé, el Barrio Nuevo tampoco es un barrio tan peligroso, pero era esta figura que un poco que cuidaba que no se formaran líos en el hospital, en el policlínico y todas esas cosas, y cada vez que entrábamos a alguna familia racializada al policlínico, se ponían nerviosos, ¿no? Se ponían nerviosos y un poco que alertas, ¿no? Y te preguntaban, y era todo esa mirada y ese cuestionar que tenías y que era el hecho de que tú supieras perfectamente lo que tenías que hacer y hasta dónde tuvieras que ir, también era un problema, porque no creían que tú podías saber lo que tenías que hacer o hacia dónde. No, el pediatra, no, el pediatra no es por ahí, espera que pregunto yo. No, eran todas esas cosas, ¿no? Y eso es algo que se vino repitiendo, y sobre todo a mí me pasó que hacía mucho que no asistía al médico con esa regularidad, con lo cual de ese preguntarme constante, yo hacía mucho tiempo que no pasaba por eso. Y entonces eso fue, cuando caí embarazada, era como darme cuenta otra vez de dónde estaba, de ese... Pero bueno, pero ¿por qué tengo esta persecución encima mío, ¿no? Y este cuestionarlo todo, y solamente pasaba, y con muchas compañeras que he comentado, el hecho de dar a luz aquí y su relación con los servicios médicos y en general con las instituciones han pasado un poco por lo mismo, ¿no? Tanto si vas a preguntar, a pedir ayuda, como si no. Porque se sobreentiende de que no entiendes la información que se está dando, y entonces hay todo una cosa casi persecutoria detrás tuyo. En el fondo, lo que más a mí me molestaba era el hecho de que realmente se les veía que no querían ayudarte en ninguno de los casos, sino era una cuestión de incomodar y de hacerte sentir incómoda. En situaciones y en un momento posparto en el que realmente hay una sensibilidad extraordinaria, ¿no?, en nuestros cuerpos. Y entonces muchas veces se generaba de que realmente, bueno, esa sensibilidad te podía, ¿no? Porque no entendías por qué era esa violencia, sin hacer ningún tipo de provocación. Y eso se repitió más de una, más de dos, más de tres. Y ahora también pensaba hay un libro que se llama Walter, Querido Walter, por si llegas a leernos, que ha salido hace poco, que es el caso, son, bueno, cartas, y es el caso de una familia camerunesa, me parece, que les quitan al niño, porque era un niño así como el Inti, ¿no? Entonces se golpeó, se rompió el brazo. Después tuvo otro accidente, que es normal entre los niños. Por ejemplo, mi hermano, porque era movido como Inti, pues visitaba el hospital cada tanto, ¿no? Porque se cortan, se caen, no sé qué. Pues este niño, a la tercera, les acusaron de maltrato, pues, ¿no? Y con un montón de tópicos racistas, construyeron una historia de que los padres maltrataban a este menor y se los quitaron, y el niño terminó en una familia adoptado. Luego, cuando los padres logran ganar el caso de que no lo habían maltratado, sino que él se había golpeado, porque aparte fue uno de los accidentes en el parque con testigos y todo, o sea, fue gente jugando, que estaba ahí, que lo vio, que se cayó y tal. Lograron ganar el caso, ya habían pasado como 8 años, entonces por la protección del menor ya no se lo podían devolver, digamos, ¿no? Entonces escriben este libro que para mí es como muy fuerte, ¿no? Que es un libro escrito para su hijo, en caso los lea de acá a unos años, porque ellos no saben cómo comunicarle a él, ¿no? Y todo esto comienza con el protocolo médico de alerta de que acá puede haber un caso de maltrato. Otro caso, por ejemplo, también que pasó con una familia de origen africano, que le dieron aceite de palma al bebé,
Y la médica de turno, dentro de sus lógicas occidentalocéntricas de la medicina, consideró que eso era intento de asesinato, cuando en el país de origen era algo muy común. Y el niño estuvo, como les quitaron la custodia durante un tiempo, ellos sí lograron recuperar al bebé, pero acá también hubo un caso, por ejemplo, de una infección vaginal que terminó en una acusación de ablación, en una ablación que nunca había sucedido a la familia, y las niñas 4 meses en un centro de menores separadas de sus padres, cuando no había, ni siquiera había habido ningún tipo de ablación ni nada por el estilo, simplemente una infección vaginal que terminan acusando a los padres. Entonces, muchas veces la interpretación racista de los médicos y este tipo de protocolos generan, y les estoy contando, casos que son visibles. O sea, casos que llegan a los medios de comunicación, casos que llegan a un libro. O sea, imagínense la cantidad de situaciones que se dan de ese tipo, de esa gravedad, de quitas de custodia con familias migrantes y racializadas. Y que no pueden decirlo, que no pueden comentarlo, porque eso generaría pues más violencia y que se alertaran otros protocolos. Es que es lo fuerte, porque no puedes ni siquiera contar tu historia. Depende de dónde estés, no puedes. Y te la tienes que callar y simplemente intentar recuperar a ese familiar o no empeorar las cosas, ¿no? Que es lo otro que te dicen. No, vale, sí, nos hemos equivocado, pero no va a haber ningún tipo de recuperación en torno a eso. ¿Más alguna pregunta? A ver, alguna mano que se levanta. Sí. Hola, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, agradeceros la conferencia de hoy. Yo realmente no estoy acostumbrado a estos tipos de conferencias, lo digo sinceramente, y a veces incluso agradezco asistir a estos lugares porque abre un poco más mi horizonte de otras perspectivas acerca de los privilegios que al menos yo creo ostentar. Y un poquito también en relación con lo que comentaba la compañera, la Ley Orgánica de Extranjería, que bueno, es una ley orgánica y ya por la condición que tiene a nivel legal requiere de unas mayorías a nivel político para modificarla, por lo tanto la práctica está prácticamente blindada. En su artículo 35, que se refiere a los menores extranjeros no acompañados, que quizá el discurso de contra la racialización se debería ampliar un poquito más a este tipo de colectivo que cuando llega al territorio parece que queda en suspensión ese racismo institucional hasta que cumpla la mayoría de edad. Muchas veces en el ámbito médico esos menores extranjeros no acompañados se someten a unas pruebas invasivas, unas pruebas radiológicas o sociométricas, que se quieren modificar incluso con pruebas para la palpación testicular, para saber realmente si esas personas son, a los efectos de una persona blanca, mayor o menor de edad. Nosotros al menos esos temas los hemos abordado bastante y son unas pruebas que están basadas en un atlas médico de los años 50 que se practicaron sobre menores sanos de raza blanca, norteamericanos, y se han extendido por esa concepción eurocentrista de la medicina a los menores extranjeros. Entonces mi pregunta es cómo se podría, que antes creo que lo ha comentado Mariana, el discurso contra la racialización, contra aquellas personas que son aún más vulnerables, no únicamente por el factor del racismo institucional, sino también por esa minoría de edad, la situación de desamparo en la que se encuentran por estar sin sus padres, y muchas veces nosotros nos encontramos que no se puede llegar a esas personas para informarles sobre los derechos que tienen por el hecho simplemente de ser menores, ya no por la cuestión de que sean inmigrantes, sino por el hecho de que sean menores de edad. Y vuelvo a repetir que queda todo como en suspenso hasta que cumplan la mayoría de edad. No sé si se podría abordar de alguna otra manera, porque parece que queden incluso apartados de cualquier discurso social. Y de hecho es brutal porque esos niños, por ejemplo, que están muchas veces en la calle, esos escapan. Centros de menores que tendrían que ser para esos críos, están llenos de críos, de familias que no tienen ningún tipo de problema, bueno, hay algunos que sí, yo siempre digo también, si es que están quitando custodias donde no se tendría que quitar, es también porque no están quitando custodias donde se tendría que quitar. Por ejemplo, en relación a eso, lo de las pruebas, yo leí algún documento sobre eso que les obligan a los menores a mostrar sus genitales, por ejemplo, ¿no? O las pruebas de acá en la muñeca y toda
La intención es de demostrar que son mayores de edad para deportarlos. No es de demostrar que son menores de edad para protegerlos, sino para deportarlos. Y eso, como apuntaba Caro, por ejemplo, ¿no? Tu género se suspende cuando eres una mujer negra. Pues tu edad también se suspende cuando eres un niño migrante. Y pasas a ser... Hay unos documentos de Frontex, por ejemplo, que es la Agencia de Control Fronterizo de la Unión Europea, que, ¿se acuerdan cuando la crisis de los refugiados, ¿no? Que decían que los menores no eran sujetos vulnerables porque funcionaban de carnaza para sus familias, para mandarlos dentro de la Unión Europea como menores, ¿no? Esa era la lectura que hacía Frontex, para luego jalar a toda la familia, ¿no? Entonces, y la propuesta de Frontex en un documento abierto, publicado por la Comisión Europea, era de quitarles la condición de menores y la protección de menores a esos niños, ¿no? Porque ahí se eliminan todo, o sea, como decimos que cuando vas a la oficina de extranjería se te puede eliminar que eres profesora, lo mismo, se te elimina tu minoría de edad, tu género, etcétera, ¿no? Lo que porque queda, no puedes aplicar la ley claro, sobre el menor. Claro. Entonces necesita evidentemente quitar este factor. Si es un factor que va a hacer que la institución lo reconozca como tal y tener que aplicar pues unas leyes sobre el menor, pues muchas veces se juega con eso, evidentemente a favor de la propia institución. Y en relación hacia estos temas, ¿no? de violencia, o sea, al fin y al cabo, y que no pueden ser controladas, que no pueden ser gestionadas por ningún agente externo de alguna manera. Yo creo que lo interesante sería que por lo menos contaran con una asesoría externa en tanto, y lo digo para todo, no solo para este tema de estos menores, sino también para otros factores que se tienen en cuenta en torno al tema islamización, en torno al tema de familia, ¿no? De lo que estábamos hablando de reclamo de familia. Hay un montón de temas alrededor de todo el tema de la inmigración que se están metiendo en un mismo pack, que se están homogeneizando y se están tomando las mismas medidas para todos y para todo. Hace poco una compañera nos estaba comentando todo el protocolo que hay alrededor de identificación de posibles menores a los cuales tuviesen una posible futura radicalización en cuanto a la religión. Y hay todo un protocolo de identificación en las escuelas, ¿no? Entonces, exactamente, ¿no? Esto va más allá. Hay todo un protocolo por el cual se está sistematizando la ley de extranjería, que va más allá de unos cuerpos, o sea, va a unos cuerpos en concreto, y unos cuerpos en concreto que solamente pueden ser leídos como criminales, de alguna manera. Y entonces lo que hace falta es que si yo no puedo criminalizar a un niño, si yo no puedo criminalizar a un menor, pues entonces le quito esa condición, ¿no? Para enseguida acceder a él y que sea otro cuerpo más, que sea fácil de ubicarlo o desplazarlo del lugar donde yo quiero. Y esto está pasando. Y está pasando ya en los centros educativos también. Entonces, incluso va más allá, no solo está pasando en estos centros donde se atienden a menores sin padres, y que conocemos varios ejemplos de ello, sino también en los centros educativos regulares, ¿no? A donde van nuestros hijos, ¿no? ¿Hasta qué punto quizás empiezan a tener los profesores contactos con este tipo de protocolos? Es realmente preocupante lo que está pasando. Lo que quiero decir que esto no solo se remite a este tipo de centro en concreto, estos mini-CIES, sino que está pasando a otros centros más regulares dentro de la sociedad donde vivimos, y que evidentemente tenemos a nuestros hijos targeados, ¿no? Están siendo identificados como posibles, y yo creo que hay que empezar a sensibilizarse en torno a todo eso, sobre todo a identificar esos protocolos, ¿no? De los cuales somos completamente ajenos, ¿no? Y ver también que son absolutamente, o sea, es la legalidad funcionando. Claro, no es que haya algo ilegal en su funcionamiento, es precisamente la ley operando. Y todas las leyes que tienen que ver con la población migrante y racializada son esos. Yo una vez estuve leyendo unas normativas de los procesos de deportación de solicitantes de asilo al interior de Europa, porque saben que hay otro tipo de deportación que es
los solicitantes de asilo saben que en los países del sur es más difícil, entonces muchas veces intentan hacer el viaje hacia el norte, ¿no? Y luego hay un sistema de deportaciones interno de países como Dinamarca, Suecia, Austria, etcétera, de ahí hacia España, Grecia, Italia, etcétera, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí hay unas normativas de hasta cuándo se puede deportar a una mujer embarazada. Cada país tiene su propio protocolo y hay países como Francia que dicen que utilizando fuerza hasta los 6 meses de embarazo. Así de simple, utilizando fuerza, using restraint until 6 months of pregnancy. Directamente te lo ponen así y eso es súper importante, que no es porque a veces cuando dicen las devoluciones en caliente son ilegales, no, toda la ley es racista y esa ley produce ese tipo de situación, produce esa frontera, produce esa violencia, ¿no? Porque si nos ponemos a tratar de reformular y denunciar como, digamos, mal funcionamiento cada cosita, nos vamos a quedar 500 años tratando de hacerlo, ¿no? O sea, hay que pensar como que en el grueso de que son toda una serie de mecanismos precisamente diseñados para eso, ¿no? Y en el caso de los menores está clarísimo, no es para proteger, sino es precisamente para criminalizar y quitar la condición de menor, porque también es un continuum de la población racializada, por ejemplo, en el caso de las mujeres campesinas indígenas en Perú, con el tema de las esterilizaciones forzadas durante la dictadura fujimorista, eso no era solamente para atacar a las mujeres, sino eso era para evitar que se reproduzcan y que tengan niños que, según el gobierno norteamericano, con el gobierno peruano y la dictadura peruana en ese momento, eran potenciales terroristas miembros del MRTA y de Sendero Luminoso. Esa era la lógica por la cual, o sea, eran potenciales niños que por su racialización, por su experiencia de pobreza, por su experiencia de ser campesinos, iban a terminar siendo parte de esas filas. Y es por eso que ya se ataca de entrada al cuerpo de las mujeres para evitar esa reproducción. Y en eso es súper importante entender también que las maternidades de las personas racializadas, migrantes del sur global, indígenas, campesinas, es resistencia en sí. Porque, por ejemplo, en Palestina, el existir es resistencia en sí. Y una maternidad palestina es completamente diferente a una maternidad sueca, porque es una maternidad perseguida, porque lo que se quiere es eliminar ese pueblo palestino, ese pueblo kurdo, ese pueblo lenca, ese pueblo, etcétera, ¿no? Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias, Caro, también. Ya han dicho que ya. Es tema para mucho tiempo de conversación. Yo espero tener la oportunidad de hacer eso más veces y que podamos encontrarnos para hacer más cosas. ¿Quieres reiterar lo que habías dicho de la manifestación? Sí. Mañana Sí. a las 6 de la tarde en Plaza Universidad hay una manifestación en reclamo de la anulación de la denuncia de las temporeras de Huelva. Y es muy importante, van a haber manifestaciones en todo el Estado español, ir a mostrar pues solidaridad con las compañeras que han puesto el cuerpo de una manera súper valiente. Hace unos meses estuvieron algunas acá denunciando a ellas a viva voz cómo les han quitado los pasaportes para tenerlas esclavizadas y cómo no las dejaban pararse ni siquiera, o sea, literalmente pararse de recoger las fresas, ¿no? Y no comprar fresas. Que ¿Quieres, Caro, dar un recado, decir algo? Dar un recado es otra cosa, ¿no? En castellano. Simplemente gracias a todos y por favor acercaros. Sí, yo creo que las feministas de aquí tenéis que acercaros, tenéis que conocer de la misma manera que intentamos acercarnos nosotros. Pero en esta cuestión es que todas sabemos, o casi todas sabemos ya cómo funciona, porque vuestras opresiones también las sufrimos nosotras. ¿De acuerdo? También tenemos problemas con el tema del patriarcado, pero también tenemos otros problemas paralelos a eso. El tema migrante y el tema de la racialización. Entonces yo creo que en este caso sois vosotras las que tenéis que intentar acercaros a esos temas que no os atraviesa. Temas, vivencias, experiencias que no están en vuestros cuerpos. Vuestros cuerpos no son targeados, no son objetos de identificación, de desprecio ni de desplazamiento. En esas esferas. Entonces, lo único que os pido es que la única manera de poder llegar a esas alianzas o a ese respeto mutuo es, ¿cómo no?, venir a conocer, a que os expliquemos. Es tan simple como eso. ¿De acuerdo? Vale. Y desde mi parte, gustaría decir también que seguiremos con el proyecto del colectivo afrofeminista aquí en Labón. Como había comentado a vosotros, hay una página de Facebook que está funcionando muy bien, que es del colectivo afrofeminista. Y estaremos ahí publicando los eventos, que es eso, una vez al mes, a veces será mixto, a veces no, y con grados, ¿no? Podemos hablar de racismo y cuestiones estructurales muy
chungas, ¿no? Muy profundas, pero también habrán cosas como más leves también, como experiencias más igual sensoriales, cosas como un poco más, yo qué sé, para varios niveles de la conversación. Y muchas gracias por la presencia de todas. Gracias.